Mi madre durmió. Estamos todos aquí y ninguém quiere dormir. Hay más de mí. Ah, no, ya apareció. Ya está ahí. Está ahí. Solo quiero ir más llamar, no siento nada. Así que por otros 400 también tiene sangre ya. Sí. Hoy te ha permitido todo. Hoy todo vale. Fiesta. Supieron escoger el día, ¿eh? Sí. Estaba pactado, ¿eh? Estamos todos aquí. Muy buenas noches, muy buenas tardes y muy buenos días, como diría Marta. ¿Qué me está sonando aquí el teléfono? Déjame bajarlo. Ahí, qué manía, tío, este hecho el teléfono. Bueno, es jueves 7 de mayo 2026, un día especial para Escape Motor, porque lo que estáis viendo aquí detrás es un 400. Había una película que eran los 400, ¿no? De romanos o de griegos o algo así era, ¿no? Yo fue muchos años que no veo la tele. Ah, no eran los 300, ¿no? Vale, pues nosotros le añadimos 100 más. Programa número 400 de Escape Motor desde octubre 2017. Hostia, va a subir Alberto. ¿Qué me dices? ¿Sube Alberto hoy? Sí, dice, a partir de las 11:30 me paso por ahí. Bueno, claro, Alberto no se pierda la celebración. Sube chocolate o algo. Trae postre. Bueno, estoy escuchando Quack FM La Coruña, soy Jorge Varela y esto es Escape Motor, tu programa de radio motor. Ya saben, ajusten los respaldos de los asientos, abrochen el cinturón, bajen los seguros, cierren las ventanillas, sintonicen el 103.4 FM en Coruña o por internet quackfm.org/directo y ahí estamos. Sí, es que está en repeat, sí, correcto. Bueno, pues os dije quackfm.org/directo, bien. Arrancamos Escape Motor, programa número, hoy vamos a decir, es el 34 de la 9ª temporada, pero es el programa número 400. Antes de nada tenemos que saludar a nuestra DJ residente, Marta Gómez. Muy buenas noches, buenos días y buenas tardes, directora del programa En Working, que esta semana precisamente tuvo programa muy interesante. ¿Sobre qué versó? Primero, buenas noches, buenos días y buenas tardes. Y después, a escuchar Escape Motor. Exacto. Habiendo escuchado a los Bellenials. Antes, nuestros teloneros. Eso es. Pues a escuchar el podcast En Working del martes pasado. De fibromialgia. Interesante. Muchísima Sí, gente tiene fibromialgia y alguno a lo mejor ni lo sabe. Bueno, venga. Vamos a darle al programa. Bueno, antes de nada tenemos que saludar a los oyentes de Radio 15. Ya sabéis, la web de nuestro amigo Marcial, radio15.es, que nos están también emitiendo en directo. Y a los oyentes de Siberia FM, la radio comunitaria de Vitoria-Gasteiz, que emiten en el 93.8 FM y en siberiafm.com. Un saludo al País Vasco. Y nuestro compañero Luis Carré, que después lo tendremos en directo. Hoy no se quería perder el programa. Don David, buenas noches. Muy buenas noches. Y recordar a la gente que se suscriban a nuestras redes sociales. Exactamente. Facebook, Instagram, mañana estaremos ya en YouTube. Y recordar que hay que dar los buenos días a los de Tokio, que se están, incorporando a su puesto laboral, y allí nos escuchan pues a primera hora de la mañana en Tokio. Los de Beijing, que estarán a punto de coger el tren bala también. Tenemos a nuestro amigo que anda por Cabo Verde en un barco, que también nos escucha. También, exactamente, estará darle un saludo, pescando por allá. Andan pescando por allá. Exactamente, anda el pez espada. Y en Los Eso Ángeles... es lo de los mosqueteros, ¿no? Sí, lo de la espada, sí. Don Iván Carmona, buenas noches. Buenas noches. ¿Tú te fijas que ya los invitados ya te tenían filado, macho? Sí, ya me di cuenta. No las hagas, no las pongas. Bueno, y tú que ahora, desde me quedan unos pocos días para cumplir un año,
me la sopla todo, entonces... Vaya. Vale, en esa ¿Te bajaste la aplicación esa de los jubilados por las Para obras? de La la de las sopla obras. todo. No, que obras ya vi bastantes entre estos años. Bueno, vamos a saludar antes de nada a estos amigos que tenemos hoy en el programa y que estáis viendo a través del Facebook de Xurxo Escape Motor. En serio. Sí. Nile González, buenas noches. Hola. Y Iván Rodríguez, buenas noches. Buenas noches. Nile, que es abreviatura de que no te pregunté antes. De nada. De nada, ¿es así el nombre? Sí. Nile. Sí. ¿Y de dónde viene? Soy del País Vasco. Vale, hombre, mira. Justo. O sea, estamos emitiendo en directo para el País Vasco y tenemos a una vasca aquí sin saberlo. ¿Te das cuenta? Qué bueno. Pues mira, avisaste de que... Bueno, claro. Oíste, no sabes nada en vasco. En Ongi Torri, ¿no? Hombre, es que trabajé allí, entonces no me quedo más huevos. Joder, macho. Impresionante. Bueno, ¿qué pasa? Que hay mucha gente hoy por ahí, ¿no? Hoy estamos ahí a madre, tope. está esto a tope, macho. sí. ¿Quién hizo la pole? ¿Quién hizo la pole? ¿Quién hizo la pole? Fátima. Fue Fátima. No, creo que fue Gonzalo Vidal. El primero que aparece es Gonzalo, ¿no? ¿Oíste? ¿No? A mí me, Faltaba Fátima, a mí me pero- parecía Fátima, ¿eh? ¿Sí? Sí. Vale, Fátima. Revisa el bar porque... Revisa. Sí, pero tenemos que revisar el bar. Sí, hay que ver. Y hay ya que nos ver los dicen ahí tiempos. que hay una de 400 golpes. Mi madre querida. 400 golpes. Miguel Antonio por ahí. Aquí Gonzalo dice que quiere tortilla. Bueno, Alberto que va a subir. Bueno, perfecto. Rubén, el amigo Rubén, Evo Autocross, el rey del autocross en Galicia. No hay noticia que se escape, que se mueva en Galicia y parte del extranjero, que no lo sepa Rubén. Carmen María, buenas noches. Nico, que ya pronto tendrá la Galeca 400 a puntito. O sea que, Moisés, ser formales. Pero, Moisés, tú sabes que aquí la formalidad... Siempre. Bueno, vale. Siempre. Vale. Eloy Castro también. Uy, mucha gente veo del mundo de las cuatro ruedas hoy. El Gonzalo Calienta, que está. Gonzalo, ¿qué es? ¿Es colega vuestro? Sí. Ah, vale. ¿Qué está? ¿La asistencia a lo mejor? O... Sí, bueno, además corre también. Sí, corre. Ah, ¿también es corredor? Yo corrí Coruña con él. ¿Ah, sí? Ah, hombre, pues oye, Gonzalo, bueno, después si acaso nos cuentas qué tal va de copiloto Nil. O sea, que tú corriste Coruña, entonces yo te tuve que entrevistar a ti. Sí, con un león amarillo. Sí, claro, Sí, claro. claro, es verdad. Claro. Claro que sí, efectivamente. En María Pita y después en el último tramo también. ¿Llegaste al final? Sí. Sí. Es verdad. Mira, qué pequeño es el mundo, macho. Es un pañuelo lleno de mocos. Es que tú debes ser de los pocos que entrevista a todo el mundo. Sí, yo sabéis Ese es el problema que hay. Sí, que nos quedamos. ¿Sabes lo bueno que tiene? Los top- Que nunca quedas mal con Los nadie. top ¿no? entrevistan a los top siempre. Lo que no, pasa es que a pero- veces se les cuela alguna imagen de alguien que no es top y eso, pero... Algún Mitsubishi por ahí de Sí, fondo, sí. de pantalla, pero Rojo bueno. más guapo que la hostia. É verdad que sí. Chus, boas noites. Sí, moitas gracias por esos 400 programas. Vamos a seguir a ver se facemos 500, sí, seguro. Sí. Marcos, buenas noches, don Marcos. Mira, reclamente aquí que saques el bar, ¿eh? O sea, que Sí. la que marcó la pole, ¿eh? La que marcó la Así pole que- está solicitando el bar. Así que Y ojito que es de armas tomar. Sí, vale, pues nada, vale, pues revisaremos entonces a ver quién fue. No, hay Está pole. por ahí Toñi Pereiro. Buenas noches a todos. Buenas noches, Toñi. A Toñi la conoces, ¿no? Sí, Iván? conozco. Hombre. Pero si está Raquel Rodríguez también, la copiloto. Bueno. A ver si sigue en el Skoda. Bueno, sí, saca del bar, vale. ¿Y quién será? ¿Camping Car? ¿Tiendas de techo? No sé. no sé, es uno que hizo. Tenemos una cuña publicitaria. Sí, es verdad. Hay mucho que no nos visita, ¿eh? Sí, efectivamente. Morales, súbete por aquí y trae chocolate también. También, claro. Uno que tenga el chocolate y otro los chorros. Ahí está. Ese es Morales. Ese es Morales. ¿Te gusta el motor? Por favor. Todos los jueves a las 23 horas en el 103.4 de la FM. ¿Estamos? Tu programa Se llama... Escape Motor. Ahí está. Bueno, mira, desde Ferrol también anda John Ander por ahí, que esta vez creo que en la última carrera de autocross en Taragoña, me parece que quedó segundo John Ander, creo, pero bueno, no lo sé. Bien, Marta, tenemos cuña de... Sí, bueno, es que está sacando algo de la mochila. Tenemos la cuña del momento bache para hacer así un comentario genérico, un poquito. Genérico. Tenemos que hacer un especial. Fochancos. Te vendes del arcén buscando tu infracción. Pa' endiñarte luego una multa del copón. Parece que no están, pero en la oscuridad te sorprenderán por tu gran velocidad. Haga frío, solo caiga nieve, con cuidado se ocultarán. Y
maravilla cuando menos te lo esperes, te empapelarán. Guardia Civil, la patrulla ya está aquí, te han dado el alto, pare usted aquí. Guardia Civil, ahora te van a crujir. Bueno, Ya sé por qué no limpian las cunetas de las nacionales. es que a eso iba yo precisamente. Casualidad. Ya lo sé. Hoy va a hacer un genérico de cunetas en general. Pues te digo yo, un genérico ¿Qué pasa? ¿Está puntual. ¿Está la máquina jodida? No. Ah. El otro día, viniendo de Betanzos, en la rotonda nueva de Guísamo, esa rotonda Hombre, fantástica, esa maravillosa, turborrotonda que tardaron que no 3 vale años en un hacer. pimiento, pues un poco más arriba hay una empresa que tiene unos excavadoras muy grandes Sí. y está la hierba, yo creo que ya está pasada para ensilar. Sí, ya llega. Pues tenían allí un fotomatón a pie de carretera, que si orillabas un poco te lo comías, Amigo. y tenía un coche patrulla a la altura de González, más Claro o que el menos, sitio va a parar. Pero y allí te daban un boleto para un premio, un premio. Fotos al 50%. al 50%. Que era como la tómbola, la chuchona y eso. Sí. Me inflé de gritarle al tío cuando pasé para arriba. De hecho se dio cuenta que se giró, se quedó mirando Quedó así, mirando, ¿no? y el que estaba en el coche se rió. Sí, claro. Dice, mira, ahí va el de escape, ¿ves? Ese es el que nos cuenta después de la historia. Pues sí, es que da pena ver las cunetas. Bueno, y por ejemplo, la carretera de Ferrol, hombre, una manito de pintura, aunque solo sea pintar por lo menos la raya blanca, la del centro, la del medio, para que sepa por qué carril vas, básicamente. Porque, no sé, pero debe hacer 20 años que no vas en una mano de pintura por Solo, por 20. allí. Más o menos, por ahí, digo, ¿eh? Que no retocan nada por ahí. O el Puente del Pedrido, que no sabes ni por qué, si vas por el carril derecho o por el izquierdo. Pues lo conocéis, ¿no? Sí. Pero Conocéis de la todas carretera. formas, mira, yo hace unos meses estuve en Portugal Venga ya. Sí. con el mismo coche con el que voy a Asturias. Ajá. Resulta que, o sea, el coche de hecho, la gente que iba conmigo dice, joder, parece que no tiene la suspensión dura. Fuimos este fin de semana a Asturias, pegué un chimpo en una banda de estas de dilatación Sí. que flipas. Pero que o sea, que volé. Porque aquí dilatan más que en Claro, Portugal. pero O sea, que yo hago un Aquí llamamiento. el tiempo es más cambiante. Yo hago un llamamiento, por favor. El camino a Asturias sé dónde están los radares, así que hacer el favor de por lo menos poner las bandas de dilatación no tan bruscas, para que por lo menos los coches amortigüen. Ya no son bandas, son vuelan. escalones. O sea, una pasada, ¿eh? Pero que, joder, me asustaste yo, dije, hostia. Coño, ¿qué Y pasó? claro, miré Rupial. el marcador, digo, coño, no voy tan rápido para pegar esa volada. Podía ir más. Podría ir más, bastante más. Bastante más. Pero Me pillas tranquilo. sí, en ese En tramo este sí. momento me pillas En tranquilo. ese tramo sí. Es que acaba de pasar un radar fijo, entonces. Ah, claro. Vale. Pero Y fue, o sea, increíble. Es un desastre. hay Y un abandono y a la general. vuelta estaban limpiando las cunetas, pero las cunetas del guardarraíl para adentro. Ah, claro. Sí, Vale. iban con la máquina esa grande, pues Sí, de que va- guardarraíl para adentro. Debe ser que es muy importante. Es Del que- guardarraíl para adentro que estén limpias las cunetas. Sí, porque para meterse con los radars se mojan y se manchan. Es que, o sea, Entonces tienen que... no sé, es que yo ya no entiendo nada. Y bueno, te vienes para Coruña y estos días que coincidió que hubo un cambio climático, empezó a llover. Sí, aquí. Oye, aquí llegabas en ahí a la altura de Oleiros y Es lo que dice el era ministro. todo un carril. Es lo que dice el ministro de Transportes. ¿No ves que dice que las carreteras y las vías del tren cuando hubo el accidente ahí abajo, Sí. que es por el cambio climático, Claro, el sinvergüenza va a ese, ser por sí. eso, Sí, seguramente. Bueno, vamos con. Bueno, después vamos a hablar con. Oye, podemos con Iván, felicitar con Iván, ¿a quién? a Pan de La Voz de Galicia, que le dieron una medalla por su labor pues en temas de circulación, ¿Ah, sí? de prevención de accidentes y todas estas cosas. Pero ¿y por qué le dieron el premio? Porque él es uno de los que más trabaja sobre el tema ese de prevención de accidentes. Ah, ¿y a nosotros? Nosotros no, nosotros los criticamos. Ah, Claro. o sea, Claro, nosotros es que decimos distinto, los sitios donde hay los Es accidentes. distinto, es distinto. Ah, Cualquier día nos aparece aquí la web. ya estuvo. No, pero podía venir un día Pérez Navarro aquí y hablábamos con él. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Sí, hombre, un momento divertido. Pero Quita entonces pa' allá, eso- que tú te envenenas quita pa' allá, enseguida. entonces, quita pa' allá, yo no vengo ese día. Tendría que ir a Bellenias mejor. No vengo ese día. Que lo invitaran los de Bellenias mejor, para un poquito de cachondeo. No, porque mira, va a venir escoltado, va a subirme la bilirrubina, va a ver aquí la de Dios y voy a dormir en los calabozos. ¿Por qué va a venir escolta? ¿Tiene escolta ese señor? Sí, hombre, sí, ¿cómo va a tener escolta? Hombre, tiene 3 coches Si- oficiales. Si pero no tiene escolta carne, necesita. joder. Por eso tiene 3 coches oficiales.
Bueno, que sí, que Marta nos está chuchando, que ya nos vamos fuera de tiesto, hora. Bueno, nos vamos a, deciros que después vamos a hablar con Iván y con Nile del equipo PER Motorsport. Después ya me dirás que es ¿Cómo? PER. Sí, claro. Porque el PER es un título de náutica, Eso ¿no? Era el PER. Era o titulín. Sí, bueno, pero- O titulín. El que titulín, lle chama, eso, el titulín. As lanchas pequenas. Claro, pero creo que no va por ahí la cosa, ¿no? No, realmente é unha chorrada, pero bueno. Sí, O- sí, bueno, vale, pues, igual también era lo de las peonadas, lo de los PER. También. También sí. puede ser. No, va por ahí Miño tampoco. es zona No, ganadera. tampoco. No, tampoco. Miño es zona ganadera, igual. No, creo que no va por ahí. Oíste, tú no serás del PSOE, que estás muy enterado de No. Aunque Porque te pega el micro. Al que no me pegas a mí. me pero ponen a el ti- micro colorado, no pero vamos a por ahí. ti te vi muy suelto, no del PER ese. Me cago en la puta. Bueno, nos vamos hasta Lugo porque tenemos que hablar con un amigo que yo creo que ya hace 5 años que lo conocemos y ya lo consideramos amigo. Don Sebi Pajuelo, buenas noches. Muy buenas noches. 5 años ya, ¿no? Creo. Sí, el quinto año que se celebra en Lugo. 5 años se celebra en Lugo. A ver si lo digo bien. Distinguished Gentleman Rider. Yo mi inglés sabes que es justito, ¿no? Pues llevas 5 años, ¿eh? Sí, practicado. Distinguished Gentleman Rider. Distinguished Gentleman Rider. Bueno, que esto traducido, tradúcemelo tú y explícame un poquito en qué consiste Gente elegante, esta ¿no? concentración. Es el paseo del caballero distinguido. Ahí estamos. Ya lo voy a apuntar así para el año que viene ya, ¿eh? Paseo del Caballero Distinguido. Sí, suena mejor, ¿eh? Me gusta más. También yo. El paseo de caballeros también. También. Bueno, estos caballeros distinguidos van en moto, ¿no? O vais en moto. Va ahí en moto, un estilo de moto particular, tipo vintage, para Sí. entendernos, Sí. y tienen que ir, pues, elegantemente vestidos, lo más elegantes que puedan, ¿no? Bien. ¿Tú este evento lo organizas en Lugo? ¿Qué día es? El día 17 de mayo, domingo. 17 de mayo, el Día de las Letras Gallegas, además. Sí. Justo, que coincide en domingo. Bien, ¿y qué tienes preparado ahí en Lugo? Bueno, este año va a quedar, sobre todo, fantástico, porque vamos a hacer una reunión allí en el Puente Romano de Lugo, a las orillitas del Río Niño, Sí. que mejores vistas no van a tener en Lugo, y también tenemos la suerte que vamos a hacer, va a venir lo que es un grupo de la TIC de la Diputación a grabar un vídeo profesional, Ah, qué bueno. donde pasaremos todos con las motos por el Puente Romano. Caray. Pero eso está abierto al tráfico, ese puente. No, el tráfico no está abierto. Ah, Le pedí permiso al ayuntamiento Sí. y el ayuntamiento me lo ha concedido. qué bueno. Claro. Y estéticamente ver las motos cruzando el puente, de verdad que es una imagen súper preciosa. Muy bien. Vale, ¿y horario? El horario la gente empezará a venir a las 10:30 Sí. y estaremos allí hasta las 12. Bien. Y Después saldremos dirección a Puerto Marín hacia el camino. llegáis a Puerto Marín, ¿qué hacéis? ¿Os quedáis allí o volvéis hacia Lugo? No, vamos a Puerto Marín, donde la alcaldía de Puerto Marín nos invita a una consumición allí en Puerto Marín, Ajá. que estaremos una media hora aproximadamente, y después volveremos a Lugo, donde ya se tirará lo que es el evento, ¿no? Bien. ¿Qué tenemos? Sí, eso. Pues mira, cosas muy importantes. Les pongo música, está un fotocall precioso para que cada uno con su moto se haga la foto, de recuerdo, les pones música, y también una cosa importante, que he concordado con un restaurante de Lugo, el Zarabuto, que es la mejor pizzería de Lugo, que está en el Club Fluvial, Sí. donde a los que son registrados y vienen al evento, les harán un 10% de descuento en la comida. Perfecto. O sea, si la gente va a dar un donativo de 20 euros, con lo que van a tener, de verdad que más barato no va a salir. Bien, porque hay que decir que este paseo de los caballeros distinguidos es un evento benéfico, ¿no? Totalmente benéfico, porque se realiza en 1000 ciudades del mundo, 1000, el mismo día. 1000 ciudades En del España mundo. 24, y en Galicia 2. Los compañeros de La Coruña, que también lo van a realizar, Sí. y yo en Lugo, que es el quinto año que lo hago. Y todo el objetivo es recaudar fondos, gracias a ese donativo de 20 euros que va a dar cada uno, Sí. pues recaudar fondos para la investigación del cáncer de próstata y la salud mental de los hombres. Interesante.
Bien, ¿y cómo se puede donar? Porque para ir al evento hay que inscribirse de alguna manera. Totalmente, porque las donaciones se hacen por tarjeta de crédito. O sea, la gente va a la página gendelmansguide.com, Sí. ahí clica, va a poder registrarse donde salen todos los países, busca España, Sí. y en España busca Galicia, y en Galicia pues busca la ciudad que quiere, si quiere Coruña o si quiere Lugo. Se registra ahí, le piden el nombre y la moto que tiene y el correo electrónico, Sí. y después está la parte, una vez registrado, está la parte de donar, donde donde hay una parte que puede poner 20 euros, y con la tarjeta de crédito pues dona los 20 euros. Perfecto. Porque el dinero nadie lo toca, simplemente va directamente para la Fundación Movember. Ajá. Y así se recaudan cada año más de 7 millones de euros. Joder. Uy, perdón. Hombre, que estamos en horario infantil. Mañana por la mañana. Sí, sí. tiene Es lo que hay. También te digo una cosa real para los moteros, te lo digo. Y muchas veces lo he pensado. Muchas veces cuando se nos muere un compañero por un accidente con la motocicleta o por otro tipo de causa como una enfermedad, a veces asistimos al funeral en el último viaje de nuestro amigo o compañero, ¿no? Pero yo creo que es mejor evitar ir a acompañar a cualquier viaje de ese tipo a nadie. Tienes razón. Lo importante es evitarlo, que la gente viva. Es verdad. Sí, señor. Y entonces creo que es mejor ser solidario, dar un donativo y evitar que tu amigo que a lo mejor tiene cáncer de próstata, porque piensa, un hombre cada 50 muere por cáncer de próstata en el mundo. Dios, es una barbaridad. No de cada 50. O sea que entre todos estos grupos de amigos jóvenes, cuenta 100, hay 2 que van a palmar. Sí. Visto así, sí, es verdad. Bueno, es una realidad Sí, total, sí. está súper demostrado. Está claro. Por tanto, es bueno ser colaborador, un detallito de 20 euros, y te vas a pasar una mañana 4 horas con música, con sumisiones, con protocolo, con una grabación de un vídeo y todo esto. Yo creo que más barato no puede salir. No. Pero si lo tuvieses que pagar en tu bolsillo con unos amigos, te aseguro que te cuesta más de 20 euros. Sí, está claro. Bueno, o sea que, resumiendo, Lugo, 17 de mayo, el punto de encuentro me dijiste que era en En el puente romano. el puente romano de Lugo. Bien. Ruta hasta Portomarín, cañita en Portomarín, sin alcohol, lógicamente. Sí, totalmente. Vuelta hacia Lugo. ¿Y cómo era la pizzería donde te hacían un descuento? Y Farabuto. Farabuto. Sí. Bien, y ahí es Sí, donde, ahí el dueño- donde se junta, digamos, todo el mundo a la vuelta, ¿no? ahí está. Ahí el dueño, lo que pasa es que para ir a la pizzería se tienen que llamar y hacer reserva. Ah, vale. Pues digo, porque para un restaurante que tiene mesas, claro, tiene que hacer una reserva para saber que puede ir a comer, claro. Vale, claro. Si no habrá, igual no hay sitio para tanta gente, ¿no? ¿Cuánta gente Totalmente. tuviste el año pasado? ¿Recuerdas? El año pasado, de gente apuntada estaban los 100, el número redondo. 100. Sí. Muy bien. Y tuve la facilidad que me vino a Ana por la tarde y me fastidió mucho la tormenta tan fuerte que cayó en Lugo, de agua. Ujú. Total. Y yo también estos temas, estos eventos se realizan con patrocinios, es la realidad. A mí, por ejemplo, la Junta de Galicia en Lugo me apoya totalmente. Ajá. Bien. Está La bien. Junta de Galicia conmigo se comporta todos los años fabulosamente, que me cubren bastantes gastos. Vale. La realidad. Y después tengo gente conocidos como el dueño del Farabuto Oscar, que es una aficionado del mundo del motor que no te lo puedes imaginar. Sí. Y tengo a mi amigo José, que tiene el restaurante El Boni y hoy Campo, ahí en Vigo, que también se me apoya todos los años. Bien. Y mi amigo Ernesto de Biker Friendly, que también lo conocerás porque David Sí. lo conoce. Sí. Ernesto cada año también me apoya todos los años que hago. O sea, la realidad. Y otro tema ya acabo de David. David, veo todos tus vídeos en moto, de verdad, te los veo. Y David, una cosa, dale un abrazo y un saludo al campeón gallego, Frank. Será dado, que Ahí. lo veré estos días que andamos ultimando cositas ahí. Ahí está. Y recordando cosas, y perdona que me alargue, este evento de Distribución de Marjay Sí. tiene el premio Fair Play de la Federación Internacional de Motociclismo. Ajá. Este evento está auspiciado por el Ministerio de Sanidad de Italia. No, de Italia, o sea, en España no. No, aquí no. En España no. Aquí En son- España, pero en muchos países tampoco. Ya. Pero bueno, que decirte que te lo tienes que trabajar. Sí, claro. A mí particularmente me llena de emoción una cosa que en el año 2023
Lugo fue la ciudad de España que más dinero recaudó en función de sus habitantes. En proporción. Salimos en la revista Motorbike, salimos en Solomoto, como destacó Lugo, que a mí me gusta que mi ciudad salga por algo positivo, ¿no? Sí. Como ser solidarios. Sí, señor, así como tiene que ser. Bien, o sea Claro. que Lugo, bueno, y aquí en Coruña también, en Coruña hablaremos la semana que viene con el amigo Sergio que lo organiza. Oye, Sebi, creo que además la previsión es me parece que buen tiempo, creo que esta vez no va a llover, ¿eh? Bueno, en principio me da buen tiempo, en principio, que tú sabes que aquí en Galicia el tiempo es muy cambiante en 48 horas. Tú aguántalo ahí, aguanta el buen tiempo, alárgalo hasta el domingo. Hay que llevar los huevos a Santa Clara. Sí, Y efectivamente. ahí está, casi nada. Sebi Pajuelo, quinto año, vamos ya Quinto a año. celebrar el quinto y ya después a pensar en el sexto. Muchísimas gracias, enhorabuena por organizar este evento solidario de caballero, ¿cómo era? De caballeros distinguidos. Distinguido. Paseo del caballero distinguido. Ahí está. En moto y vestido elegante, es el único requisito. Ahí está. Sí, Y señor. eso es para llamar un poco también la atención en la gente. Claro, como tiene que Es ser. la verdad. Porque venga un señor en una Harley subido, vestido con una americana, un traje, una corbata, y dices, esto aquí pasa algo, Claro, ¿no? ¿a dónde va este hombre? Ahora, y parece que todos vamos a una boda también. Sí, efectivamente. Sebi, ¿y las chicas cómo Dime. tenemos que ir? ¿Eh? Las chicas De tiros largos. Las chicas. de tacones superguapas. en la moto. Hay que van con tapones, hay algunas que van con falda y vestido. Ajá. Yo había muchos vídeos y donde van las mujeres con faldas, vestidos, o algunas dan una droga para quitarse el casco después, y van súper arregladas con unas buenas gafas de sol, maquilladas, con los labios pintados. Van de anuncio. Van de anuncio, de verdad. Sí, señor. Van guapísimos. Bueno, Sebi, un abrazo por este quinto año de organizando este evento benéfico y solidario. Gracias por atendernos. A ti, sobre todo, y porque nos ayudáis a dar noticias de este evento, claro. Claro, como tiene que ser. Ya sabes que Y nosotros que estamos toda la ahí. gente de Galicia que te escucha, pues que se animen a ir, si quieren venir a Lugo, o si quieren ir a Coruña, que al compañero de Coruña también le vale la pena que la gente lo vea, ¿no? Sí, señor, que este año hay dos posibilidades, está la cosa más repartida. Y el que no pueda ir, pero quiera colaborar, se puede Sí, inscribir sí, lo claro, mismo. puede inscribir y donar igual. Y por donar lo supuesto. mismo. Claro, Y exactamente. bueno, también la gente que lo quiera ir a ver, y hay gente que va a verlo como espectador, ¿no? Que van Sí. al punto para ver los motoristas, las motos, porque tú sabes que las motos son las tipos neoclásicas, ¿no? Sí. Las Custom, las Cruiser, las Scramble, las Café Racer, las Efectivamente. de estas y las Lambretas, son las que van. Justo. Sí, Esa, señor. esa estética a la gente le gusta mucho, a Desde todo, luego que sí. todo el público en general. Sebi, suerte para el domingo, 17 de mayo. Estupendo y gracias sobre todo. Gracias, un abrazo. Chao. Un abrazo. Un saludo. Chao, chao. Pues el año pasado era solo en Lugo y este año pues tenemos aquí en Coruña. La semana que viene a ver si podemos hablar con Yo ahí no puedo ir. ¿Por qué? No, Porque hay que ir elegante. claro. Y aparte no tienes moto, tú. ¿No? Claro, tú es más de chándal. No, chanda no, pero yo no elegante. No tiene creo moto. que nunca fui. ¿No tienes una pajarita para poner así? No. Tiene un cuco. No tengo, A ver, hombre, no tengo ni corbata. Cambias la camiseta y ya está. ¿No tienes tengo- corbata? Ya Corbata vale. te dejo yo, hombre. No tienes problema. No, el problema no es ese. La puedes llevar con la ¿Y camisa. qué moto va? Eso sí. déjale tú una de las tuyas. coño. No, pero en mi No, moto. no, que tiene carné. Que acuérdate que tiene Tiene carné. carné, tiene carné. Sí. Pero no doy Además, conseguido. este lo pilla rápido. La primera es para abajo, el otro es para arriba. Otro para arriba. No tiene más. Con Y si no, ruedines. siempre podemos hablar con Junior, que tiene la Africa Twin, que es automática, y ya lo hace también. ya solo. Es darle Es así darle al gas, El igual. problema no tengo las marchas, ¿eh? ¿Dónde No, lo no. tienes? En el equilibrio. Le ponemos ruedines. No hay fallo. No te preocupes. Paramos en el chino, cogemos unos ruedines y chimpum. A ver, te soldamos voy ahí, a caballo antes de ir en moto. Sí. Fíjate. A todo esto, ahora que hablas de Junior de Motor 7, Junior de Motor 7, entra en la página de Motor 7 en el Facebook porque han preparado una moto para un concurso que hay Muy de Otra chula, España, muy chula. una moto muy guapa que se han currado ellos, que hoy pasé por allí para ir a verla, pero resulta que no la tienen ya en Barcelona, porque digamos que el concurso se celebra en Barcelona y se han currado una moto muy guapa. Y si entráis en el Facebook de Motor 7, os lleva al enlace donde podéis votar por la de ellos, se llama Match. Es naranja y está chulísima. O sea que votar para que ganen
En mi Facebook concurso. tienen un enlace que yo he compartido Y nosotros también lo compartimos. tal, en y Escape ahí Motor. entráis, bueno, hay unos pasos para Sí, hacer. nada, es poner un correo Es electrónico. fácil, buscáis ahí tal, y a ver si conseguimos desbancar. Pues claro, en Barcelona hay 2 o 3 concesionarios que mueven muchísima gente, aquí, pues, aquí pero la también- nuestra de aquí de aquí- Coruña es guapísima. Aquí también tenemos que mover. Bueno, vamos con el calendario, porque hay muchísimos eventos de motor este fin de semana. Tenemos la 54 edición de la subida internacional al Fito en Arriondas, que la semana pasada hablamos con el presidente, ¿cómo era? Aladino. Con El Aladino, pibe. exactamente. El Mundial de Rally, el Vodafone Rally de Portugal. Este fin de semana andan por allí Cachón Rozada dando caña con el Toyota. Tenemos el Rally Villa de Sarria de regularidad clásica. El 8º Rally de Mariña, Campeonato Gallego de Rallys, es la tercera prueba. 127 inscritos, nada más y nada menos. 17 más que en el 2024. Pero bueno. ¿Qué? A ver, ¿queréis parar de discutir en el Facebook? ¿Qué pasa? Y atender al programa, que están ahí 2, dale que Pero te qué- pego, llaman un rato ahí. Oíste, Iván ¿cómo- y el- ¿qué hostias pasa que oíste, qué hostias pasa que hay tantos asturianos? Llevan una hoy pila de comentan? comentarios ahí entre ellos que no Vas no a dan mirar a hecho. correr, pero- A ver, esta gente tendrá que explicar algo. ¿Qué pasa ahí con esa tribu? A ver si tengo que ir a otro lado de la frontera a poner orden, me cago en la puta. Que tenemos aquí un asturiano, además. Oíste, vivo aquí, pero soy de allí, vamos, Pero de pura llevan, cepa. llevan un rato ahí. Además vengo con el acento cerrado que tuve el fin de Sí, semana ya, pasado. no, ya lo noto, ya lo noto yo. Bueno, venga, acabo el Mira, calendario. aquí hay uno porque- inteligente y puso Asturias, claro, Vale. pucha, y por muchos años. Y es gallego. Que, sí, tenemos. Ah, espera, que tenemos a Luis. Hombre, espera, déjame saludar, por favor. Don Luis. Buenas noches, ¿qué tal? Espera. Don Luis. Espera, espera, ¿cómo que buenas noches? Será, oíste, será bonanit, Boas como noites. decís ahí en el extranjero, ¿no? Buenas noches, Luis. Claro, es que estaba diciendo, joder, a ver si me entiende Iván, porque a ver si le voy a tener que hablar en catalán que no tengo... Claro, yo te estoy hablando en catalán. Bonanit, señor Luis. Escolta una miqueta. Don Luis, nuestro becario permanente de El hombre Escape infiltrado Motor. en tierra hostil. Exactamente. Tal Y cual, El bombero de Montmeló. el, El mangueras. el Mangueras. El Marshall. No, es el Marshall de Montmeló. Ah, ¿eh? aparte, No, le, es va- Firemark. le vamos a abrir un Facebook y le vamos a poner el Además, mangueras. vienen famosos y sáquense fotos con él. Sí, yo, sí, yo no sé, sí, sí, sí. Llegan yo allí- miro y digo, Luis, ¿y el tío que está con él quién coño es? Claro, es que ya No, es que me ostras, pidió para sacar una foto. Coño, sí es Luis, de Escape Motor, tío. Me- Oye, estarás practicando para septiembre, porque córtate los huevos. Pues mira, ¿sabes que me anda quitando los coches eléctricos ahora últimamente? Casi no... ¿Qué? ¿No estás probando eléctricos ninguno ahí de SEAT? Casi muy poco, ¿eh? Últimamente estoy tocando un poco eléctrico, pero bueno. Vale. El tiempo que siempre lo digo, necesito entrenar para septiembre, Claro, entonces claro. me dejan ahí un coche. Bueno, nada, déjeme acabar con el calendario y que si no, se nos va el Sí. tiempo, macho. Que os decía que tenemos el 8º Rally da Mariña, Campeonato Gallego, 127 inscritos, Viveiro será el centro neurálgico, 3 tramos a 3 pasadas, Vicedo, Xove y Cervo. Destacar la Criterium Galicia Recalvi con 28 pilotos, nada más y nada menos. Campeonato de España de todoterreno, la Baja TT Cuenca, anda por ahí el amigo Almuiña. Tenemos MotoGP en Le Mans, ostras, no cogí ni los horarios, bueno, ya los pondremos. El domingo día 10 tenemos la clásica Valmillor en la plaza Paradela de Gondomar a las 9:30 con ruta y visita a la bodega Torres Gaudas. Uy, ya está bien aquí, macho, si visitan bodegas. Campeonato Gallego de Trial en Vimianzo, el domingo día 10 también, organizado por el Moto Trial Opetouco, que además para septiembre organiza Bueno, una si prueba quieres de ver los Campeonato de trofeos, van a estar en Arteixo. España. Ah, ¿los tienen allí? Vale. Sí, porque se los van a traer todos ellos. Ah, pues, Claro. Desde las 8:30 y con salida en la plaza ¿Qué tenemos aquí? del concello. Infiltrado. Hablando de coches eléctricos, mira tú. Don Alberto, buenas noches, siéntate ahí. Espera que bueno, que te active Echarse un poquito para arriba para que hacerle sitio ahí. para que salga, si no después su padre me dice, Claro, es que no lo sacáis en no el lo sacamos Facebook. en el Facebook. Bueno, pues este campeonato de trial tiene 60 pilotos inscritos. Tenemos la quedada de clásicos FEB aquí en Coruña, el domingo de 10:30 a 2:30 en el Maya, ahí en Arteixo. Tenemos también una prueba del Campeonato Gallego de Mototurismo el sábado día 9, con salida en el recinto Semana Verde de Silleda. Está el Cera en Adeje, 35 edición, 77 equipos inscritos. Y el Campeonato de Europa de Autocross en Alemania, en el circuito de Schillow. Es un circuito grande, no sé si Rubén a lo mejor nos puede explicar aquí por el chat si lo conoce el circuito. Ya se han tranquilo. Va Iván Ares, ¿eh? Sí, Va sí, Iván por eso. Ares. En Crosscar tenemos a Juanjo Mol, a Iván Ares y a Diego García. Buena representación.
Bueno, don Alberto, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Tú escuchaste hablar de eléctricos a Luis? Y No, dijiste, que ya digo, está. vio la tortilla, vio no sé qué, y estaba... Yo vi que ponía 400 y dije hay que estar aquí. Ay, amigo, El resto me da igual. Oye, por cierto, ¿y la tortilla hoy? Ah, es verdad. Nili, ¿la tortilla hoy de dónde viene? De Miño. De Miño. ¿Pero la hicisteis en casa o...? No, nos la hizo Fernando. del Fernando. bodegón. Fernando de El Bodegón. Del O sea, Bodegón. ¿dónde está el Bodegón en Miño más o menos? Ubícamelo. Ubícalo ahí. Enfrente da iglesia, xusto, é un patrocinador tamén. Ah, sí, la iglesia ya sé dónde es, sí, enfrente, justo bueno, sí, justo. Hay un par de bancos allá al lado. Pues yo la iglesia es en porque está enfrente de casa, si no. Ya, sí. Podemos Que es donde destaparla, sacas tú ¿no? la basura, ¿no? Al contenedor de al lado. ¿Cómo es? ¿O bodegón? O bodegón, me O son o bodegón. bodegón. O bodegón, vamos a apuntarlo aquí que después hay que hacer mención a él. Entonces, vale. Bueno, vamos a ver. Iván, Nile, Iván. Pareja, explícame lo de Per Motorsport, entonces, ¿qué es Per? Pois mira, cando comprei o coche, ao final é unha tontería, pero cando comprei o coche non tiñamos nombre pro equipo, como quen di. Sí. Entonces, xusto cando salimos, bueno, enfrente onde temos o garaje, Tira por el micro, si no nos va a reñir Marta ahora en... Atrás. Sí, no, tira para ti. Hacia ti. que enfrente da casa xusto teño un campo, ¿no? Sí. Entonces, cando salimos, había un erizo. Entonces puxemos yo de Porcoespiño Racing. Porque Espiño Racing. Sí, quedou eso. Vale, bien, Pero original. ao final é unha tontería. Sí, no, está No, bien. pero está bien. Mira, ¿cuántos Por eso el años? porco espín. Claro. Claro. Ah, claro, el Porto A mascota ao final Claro, está... también. Claro, la mascota, claro. A ver, explicar eso del revuelo de los asturianos estos Sí, de ¿qué les Grau. pasa A a ver, estos? Bueno, eso ten que explicar Nilo un pouco. pues ¿Por explica qué ahí, a pasa ver qué leches pasa en Grau. ¿Qué pasa ahí con Iván García que anda ahí metiendo caña? Sé que Gonzalo, bueno, yo hoy de copiloto vamos a correr el Rally Sprint de Grau en junio y no sé, andan a pegarse porque debe salir alguien como un coche alante nuestro y se supone que Zalo le tiene que pillar porque si no le pilla no vuelve a entrar a Galicia. Ah, vale, o sea que Algo de esto, el pero no sé muy bien. Sí, algo de eso hay, que llevan un rato Claro, los chinchas. O sea, vais con el Seat León a correr allí. No, ¿Con qué creo vais? que vamos con un Marbella. Con un Marbella. Creo que sí. O sea, que tiene una colección de Seat, entonces, ¿o qué? Amarillo también. También amarillo. Sí. Le gusta el amarillo, ¿no? Sí, debe ser, sí. Pillo una oferta de pintura. Toda amarilla. Si leva los botes grandes, fajo 50%, eso, Ala, el toma. grande. Venga, que tengo el León y el Mira, Marbella. dicen una tal Vane AX. Yo sé quién es. Ah, ¿la conoces? De verla por las redes. y eso. Ah, ves. Claro. Bueno, vamos a ver, ¿cuántos años lleváis compitiendo? Eu pois desde o 2018, sí. Xusto que saquei o carné e con 2 meses de carné mandeime na Recalvi, na Criterium esta de que había de Marbellas. Sí. E nada, con Marbella aí cael e listo, a dar caña. O sea, con la L atrás puesta. Sí. Xusto tiña 2 meses de carné. ¿Y Comprei ya o Marbella e... ¿Tenías de copiloto ya Nili? o No, todavía? no. No. Todavía no. No. Vale, o sea que empezaste con un Marbella. Ujú. ¿Y a quién llevabas de copiloto? Iván López. Ahora mismo está correndo, bueno, correu algunha carreira do Nacional e todo, correu con Subaru, non sei se che sona. Iván López, Outro- é de outro Vigo, Iván. el Sí, de me Vigo. parece que sí. Pois correu eso. O sea, cogiste un buen copiloto. Sí, bueno, el creceu e eu quedei aí estancado, pero sí. Eso pasa con muchos copilotos. Sí, sí, a verdad que sí. Empiezan a crecer, a coger fama, macho, y... Yo ahora voy para abajo ya. Ya, no, yo no lo quería decir, pero... Antes medíamos... ¿Cómo que vas para abajo? Si La barba menguante. La altura. la altura. Altura. No, Luis te está defendiendo, porque, a ver... No, más le vale. Es el copy de Luis, entonces... No está entrenando. Me parece a mí que el podium no lo vamos a leer. Como no robamos la sonda a los portugueses. Vas fastidiado. Vale, ¿qué vais a hacer esta temporada? Van A a correr. Copa, sí, a Sí, Copa, por eso están aquí. Claro, si a no, no Copa venía. Cumo de Rally Spring. De Rally Spring. Sí. Pero, ¿ya corristeis en Piñor? No, ainda non, non tuvimos tiñamos o coche problemas listo, técnicos. sí. ¿Ves? Sí, bueno, un problema, sí. Diplomática. Sí, bueno, contábamos que íbamos ter o coche, pero rompeunos a caixa, tuvemos que meter o coche no taller e ao final nada, non chegamos. Y hablamos de coche, ¿de qué coche estamos Un hablando? Clio, un 16. Un Clio 16 válvulas. Sí. O sea, eso es un clásico ya. Sí, un clásico, sí, 22, 23 anos por aí. Venga, No, sí, 22, 23 anos. por aí. ¿Tienes luz de serie o tiene algo...? No, está de Extra. serie, sí, está de serie. Totalmente. Porque para la Copa exigen que sea de serie. No, teñen algúns coches aí que non, por exemplo, Super 1200, Clio, o sea, Kid Car e mierdas esas non.
non entran. Bueno, mierda de esa. Bueno, Ya me dieron a mí una mierda de esa. Fue la mejor época de los rallies. pero me refiero, esos non poden entrar, por exemplo, pero Los Clios también de aquella, pero eso sí que era mierda esa después de los Kit Kat. Mira, En el año 91 salió la Claro. Nile, ¿tú qué experiencia tienes como siempre de copiloto o Solo he corrido un rally. Iván? Solo corre un rally. sí, bueno, vamos a aventura. Creo que ya hai que dar oportunidades á xente tamén. Vale, bien. Vamos a ver entonces. Oíste, Vamos a ver el currículum. haz más el que quiere que el que puede. Sí. Vamos a ver el currículum. ¿Estudios? Digo de automovilismo, o sea, nada. No. Pero ni un cursillito de PTC ni nada. Bueno, escucha, yo, como siempre me mola ayudar a la gente, Te va a defender porque es copiloto. no, yo me ofrezco a ayudarla en lo que yo medianamente sé. ¿Ves? Te fijas. Gracias. Ya tienes un curso gratuito Aprovecha. de IV. De hecho, anoche Hice. estuve de profesor. Sí. ¿Ah, sí? Que no caigan saco roto. No, yo cuando, o sea, vamos a ver, yo me ofrezco pocas veces, pero cuando me ofrezco, o sea, no lo tal, no. Te va a enseñar, ¿eh? Quiero decir, no es un farol. No ni es por nada. quedar bien el programa 400. No, yo no quedo bien, ya sabes que yo no quedo bien, No. que a mí me da igual. Vale. Vamos, Pero- que no va a estar apagado fuera de cobertura. No, me ofrezco es porque, joder, oye, yo, pues. A ti si también te enseñaron y te gustó que te enseñaron. Pues a mí me enseñó una persona que sabe mucho de esto. Claro, por eso mismo. Que estuvo hoy precisamente en el Estuvo Baqueadero. en el programa, exacto. Sí. Y me enseñó, pues, todo lo que le pregunté. Y de hecho, aún fui a un curso con él, fue 15 días o 3 semanas. Que se apellida Vallejo, ¿eh? Que se apellida Vallejo. sí. Tal Bueno, Diego. a ver, Nile, ¿y cómo te apuntas tú a esto de...? Que tiene de los rallies? 438 No, rallies. ¿Cómo te lían para esto? ¿O liaste tú? ¿Cómo fue el tema? Pues me escribió un día Zalo diciéndome que necesitaba copiloto y empezamos a entrenar y acabamos corriendo Coruña. Pero Ah, tú sí. ibas a los rallies a verlos. Ah, o- sí, eso sí. Porque no te dedicabas al ciclismo, ni al ajedrez, ni nada de eso. No. ¿Te gustaban los rallies? Sí. Vale, entonces... Y- alguien- Sí, Luis. Y Coruña este año, ¿no? Empezaste en Coruña este año, ¿no? Sí. Justo. En el- Debutó por la puerta grande. Claro, Coruña. efectivamente. ¿Y qué tal No, se te no dio? es un rally Bien. fácil, ¿eh? Bien. Creo que sí. Pasarlo pasamos bien y acabar acabamos. Así Pues ya que está, es de lo que se Y trata. no es un rally fácil, Coruña, ¿eh? Sobre todo de roadbook. ¿No? Y te Y con bien las con zapatas las de notas y con Sí. roadbook, no te perdiste ni nada. No. Luis, no sé si quieres cambiar de copy para el de los eléctricos, porque Nili creo que... Es que Iván es un chiván, ¿eh? Ah, vale. No, pues, oíste, puedo cambiar de copiloto a piloto porque yo tengo otro copiloto. Tú tienes en otra casa. preparado. Y está entrenando. Y está entrenando. Que hemos hecho Y tiene- rotus y para tiene- que entrene. Oíste, y tiene 11 años y flipa cómo maneja el roadbook. ¿eh? Ostras. Otro coche para escape motor. Ahí sí. Alberto Punta. Alberto no escucho. Alberto está apagado fuera de cobertura. No me escucho. Bueno, a ver, Iván Rodríguez, porque si no, para este lo te lo voy a llevar a Carmona. Vas a hacer la Copa Cumo, Piñor no, ya no te puedes perder ninguno entonces. No, ahora quedan 5 e 5 Claro. temos que ir a xogar, ¿no? Que la semana que viene es Silleda, ¿no? Sí, ya. O sea, ahí va a ser donde probéis el coche. Aí será donde teñamos que saber dónde está o noso sitio, creo. Pero con el, por ejemplo, con el Clio hicisteis algún rally. Sí, claro. Sí. Eu levo desde o 2020 co Clio. 6 años. Pero corriendo en Sí, ¿qué rallies? Ferrol, Coruña, vale, sí. Rallies de aquí. Sí, Narón, Ferrol cando foi do Nacional, agora cando foi do Gallego, sí. Vale, pero no hiciste un campeonato, digamos, pruebas sueltas. Campeonato, simplemente fixen o campeonato de slalom no 2024 que quedei subcampeón de agrupación, Ajá. pero hasta aí algún podio de agrupación en Ferrol o tal, pero sí, aí. Vale. sempre. ¿Y cómo conociste a Nili? Pois deu esa casualidade que veuse pa aquí Pamiño, de Bilbao, e deu a Que es lo coincidencia. normal. O sea, te dicen, Sí, claro. a niño, o sea, E deu me comentaron que hacen unas Yo pizzas no sé de lo que, 50 no sé céntimos. lo que de tendrá el Miami. niño, macho. Claro, aí está a casualidade que de Bilbao que cae ese miño non sei que pasou. Aí encima En el eu piso abajo. vive no piso de abaixo miña, claro. Entrenan por el balcón. Eso dije yo cuando salí de Asturias. No sé qué pasó y acabé en tantos sitios. Pero ¿cómo es posible esto?
Joder, bueno, curioso, ¿no? O sea, non el edificio vosotros frente. coincidís en el ascensor y decían, Sí, no sé, fue ¿y qué hace con un libro de coincidencia. notas? ¿Y tú por qué llevas tantos rutiladores de color? Claro. No, porque me gusta subrayar. Claro, efectivamente. Sí, sí, a veces es coincidencia. son casualidades. ¿Llevas muchos rotuladores? ¿Cuál? Sí, ¿llevas muchos rotuladores para las Sí, notas? Sí, sí. ¿Sí? Y mochila. Tenía mochila de copiloto. Lo que pasa es que Zalo me la quitó. Ahora ya no tengo. Se te quedó en el León, ¿no? Sí. Vale, por Dios. Bueno, te preguntaba antes, Carmona, qué preparación del coche, que es básica. Está de serie. 136 caballos, creo, 134, una cosa así. Suspensión. No, sí, va todo normal. O sea, pero no se puede, ¿no? Por normativa. Sí, ¿o? por poder sí que podes. Mientras que non lle toques, claro, aí está o problema. El problema Aquí hai que ir pouco a pouco, e dunha vez que levantas moito, queres máis, e mandan o hachazo aí. Vale, y de los que, por ejemplo, los que están inscritos en la Copa, hay, digamos que hay vehículos mucho más preparados o con más posibilidades. Sí, claro. Sí. Pero también sobra menos. No sé. Sí, a ver. Sí, porque este ano pois xogan tanto traseras como Sí, dianteiras, non dividen, entonces hai M3, hai de todo, entonces complicado, o sea. Sí, pero tamén enroscan máis, Claro, a ver, temos que xogar un pouco co tempo, cas rodas, con todo. Porque al final todas esas trazadas que haces derrapando así son muy bonitas, pero llevan su tiempo. Sí. Y al final tú sientes Sí, por el claro. sitio, vas arañando ahí. Sí, por eso. No, lo que hay pasa es que... que caballos hay mucha diferencia. Claro, eso es Y sea un rally spin rápido, olvídate. Sí, Luis, arranca. ¿Y eso cómo lo ves? ¿Cómo lo ves eso? ¿Cómo lo ves? A ver... La trasera del M3, ¿verdad? Claro, a ver, eso depende. Non che vou mentir, eu prefiero que choiva. Ah, Estillo de los míos. Claro, eu prefiero que choiva e xogar con eso un pouco, ¿no? Pero bueno, o tempo non o decido eu. Tienen que aplacar los caballos. Aparte yo digo... Y a ti tú te puedes explayar un poco más. Claro, é que a mí deste tempo que está vindo ahora, mi madre, estou rezando a ver se aguanta. Yo digo muchas veces que el piloto que rueda bien en agua es un piloto rápido, porque en seco prácticamente andan todos más o menos, pero el que se desenvuelve bien en agua marca las diferencias. claro, está claro. Claro, Nili, no, de momento no hiciste algún test juntos para... En el garaje. tema Sí, de notas? fixemos algo, sí. Sí, de arriba abajo. al piso. Sí, algún entreno por aí, bueno, entrenos dos que non se poden facer, ya. pero sí. Ir Bueno, cantando sí, notas. pasear por Sí, conocimientos. Sí, mirando que as cunetas estén limpas. Exacto. A ver dónde se puede ensilar y dónde no. Claro, exacto. Mira, y tema de asistencia, ¿quién os la hace? Pues colegas, básicamente. Sí. Esto vai todo da mão de colegas ao final, familia e colegas. Hay parrilla para el churrasco. Eso lévase, non hai fallo, así por eso... Es asistencia premium ya. Eso no falla ninguna. Entonces ahí ya está todo. O sea que- Eso es el 50% de los rallies. Eso le da 50 caballos más de potencia. La próxima en Silleda, no sé si hay alguna carnicería por allí, os lleváis ya la carne de niño. Sí, levámoslo si non comprámosla. Aquí hai que darlle ganancia a todos. Sí, hay que repartir. Pero bueno, mejor. Pero se acepta apoyo de alguna carnicería. ¿eh? Claro, eso tamén, que non temos ninguna, de feito. Y si hay que desplazarse un poco, también van. Tienes el mesón o bodegón allí enfrente de la iglesia, pero bueno, carnicería hay una en la esquina, además. Sí, Y hay otra más abajo. Sí, hai a Peizás, hai despois a Salvador, sí. Ya las tiene controladas. Temos varios, Si pero a xente non si hay quere saber. parrillas, se controlan las carnicerías. Aquí a xente ahora non solta, non, pero bueno, eu podo entenderlos. Claro, ahora que hablamos de patrocinadores, ¿tienes patrocinadores? Sí, este ano non me podo queixar. ¿Sí? Teño de feito aí un potente de Bilbao que en Bilbao cotizas, ¿Eres empresaria tú? No, ya podría. A lo mejor tienes una empresa y ya le quieres poner el nombre al Bueno, pero que nos cuente. Claro. quiénes No, son. sí, el nombre a patrocinadores, que aquí no hay problema. Ah, ninguno. tenemos un patrocinador de patatas peladas y cortadas. Ajá. Bueno, es un chaval que es de mi pueblo y creó en la empresa. Como desde muy poquito iba con un camión Sí. y ahora tiene una empresa del copón. O sea, un hombre hecho a sí mismo, además. Sí. Un autónomo que fue progresando. Sí. ¿Y patatas? ¿Cómo se llama? Peladas Emen. Emen. Acabado en N. Sí. ¿Y de qué pueblo es? De Galdacao. De Galdaca, ¿no? Vale, bien. Pues oye, o sea, la tortilla no estará hecha con esas patatas, ¿no? Podría, ojalá. Podría estar, ¿no? Ojalá. Vamos a desenvolverla porque son las 23:49. Estamos en el programa 400 de Scar Motors. Una pena que no se vea la tortilla. ¡Guau! Vaya pinta, eh. Flipa. ¿Se lo enseñamos? Sí. Bueno, para que la vean. Para que la vean, porque si Alberto no. está nervioso.
Bueno, ¿y quién más? A ver, patatas. ¿Qué más? Temos Temos al bodegón. a Divina Locura, unha tenda de roupa, depois a No Alma, unha carpintería, temos a Cava, unha cervecería, temos a Taberna da Costa, outro bar así de pueblo, temos a Gifty, unha de imprentas, a MDM, unha de construcción, temos a... Está bien, está bien. A nuestra peluquera. Sí, a Patricia ¿Tenéis una peluquera para ir Carballeira. a los rayos? Sí, bueno. Estilismo a tope ahí, La imagen es muy importante, ¿eh? Eso creo, Como sí. es ahora en los vídeos, el lofi. El lofi por la mañana y antes de salir al tramo suben el vídeo y Nada así más, de igual. por ejemplo, ¿ves? Vienen muy bien equipados con los de la sudadera. La imagen es... Hai que dar imagen polo menos. Hay que darle de comer o porquiño porque es muy pequeñiño. Claro, es que es muy chiquitín. Hay que hacerlo más grande. Pero en la espalda se nota el... Sí, está grande. Sí. ¿Que es el diseño lo hicisteis vosotros? Sí. ¿Sí? Joder, encima... Dios, cómo huele esta tortilla, ¿eh? Sí. Cortamos ya. Oye, cortarme un trozo y mandarme. Sí. Lo que pasa es que no sé si ahí te la dejaría, porque es tortilla española, ¿eh? Claro, no te la dejan entrar, Luis. Ahí pasa como en el Reino Unido. Ahí son más de alioli y cosas así. Sí. No te deja pasar la aduana. Sí, caracoles y cosas de esas que son más por esa zona. Sí. Y fartons de eso, la hierba esa que comen. No, No. y lo de los calzones, eso. No, los quemas, calzones, eso, los calzones, calzones. eso. Que son queimados. Los calzones. Eso que encuentran por allí y meten allí al fuego. y Echan venga. allí, se quema y ¿qué comes? Calzón. Y tú comen también. Sí, Luis. Eso dije yo un día que eso lo arrancaba yo en la aldea. Eso yo lo que comen los gochos en Asturias. Y no se está muy bien, creo. No sé ensilámoslo. Si oíste, aunque te echen de ahí no vas a perder nada, joder. Aquí acogemos, hombre. Sí, no tienes problema. Bueno, a ver, esta Copa como Galicia tienes que comprar un mínimo de neumáticos, ¿no? Sí, correcto. ¿Cuántos? Cinco. Podes xogar con compuesto, da igual, blando, duro ou medio. O sea, puedes comprar 2 blandos y 3 Sí, sí. Basta que medios. funcione todos igual. Sí. ¿Sí? ¿Y con qué vas a empezar? Porque, claro, compras 5 para toda la temporada. Los más económicos. ¿Te llegan? No, tuve que comprar máis, sí. ¿Sí? Sí. Muy caros. Ahora mismo, creo que son 280 cada roda con IVA. Sobre 1.400, 1.500, 5 rodas. Hay coches que no valen ese dinero. Mi madre querida. Pero, a ver, no hiciste ninguna prueba todavía. Bueno, fixen algo así, pero nada, podemos decir 3 kilómetros, 4 kilómetros. Para probar tamén a caixa do cambio do coche, que for ben. ¿Y la caja la reparasteis vosotros? No, un No. tallar. Un taller. Ahí no. Porque tú de mecánica, ¿en qué nivel estarías? Nada, Cambia unha roda. da igual. Lo que nos, Ahí voy yo. lo que nos Ahí mande voy lo yo. haremos, ¿eh? Ahí voy yo. ¿Habéis entrenado lo del cambio de neumático? Sí, eso lo tenemos controlado. ¿Y quién es el de la pistola? Y mirar lo del aceite y todo esto, eso está todo controlado. Ahora, La cala es. como Bien. parta otra cosa, pues Y el tema de la rueda de repuesto de un pinchazo, Claro. porque hay mucha gente que lo entrena. El otro día lo hablábamos contigo, Sí. que lo practicaban para. Bueno, pues al Hombre, final casi- eso lleva un casi- tiempo. Casi todos lo entrenamos, ¿no? Claro. ¿No lo habéis eso no lo entrenado? hemos. No. ¿No lo habéis entrenado? No. Cuidado. Después cuando te pasan el tramo, pues en vez de estar plano estás así. Sí, claro, porque es que después nunca, Tienes que meter nunca una pinchas piedra el porque plano. ¿no? cae el gato, o sea, está subiendo y parte el gato. Pero bueno, es bueno entrenarlo para, más que nada, el repartir tareas. Yo me encargo de esto, yo me encargo del otro. Sí, bueno, creo que la daría ya a pistola e eu dedicaríamos ao resto. Sí. Sí. ¿Sabes dónde está la pistola? En el mantero. Sí. ¿Lo tenéis ubicada? Claro, es que no te van los de asistencia en carretera. No. Es que hay No, muchos que- no sabes que quedan antipinchazos de este. Que te pinchaste. Nada. No, que eso estropea las ruedas después. ¿Os marcan las ruedas? Pues non sei por que este ano non corrín, pero sí, Sí, creo que sí, creo que sí. pero sí, suelen, Sí, sí. creo que sí. ¿Tenéis un número por carrera o tal? O... No, podes. No. De feito, eu que tiña pensado, claro, é que non sei como vai estar o tempo, pero si chove xa con blandas. Eso porque este ano non quitaron as de mollao. O sea, xogas con blandas, medias ou duras. Sí, hay 3 compuestos. Entón, se chove xa blando, pero si depende do día que faga, se fai así nublado tal, quería xogar con blandas diante e medias detrás. Pero bueno, non sei. Bien. Bueno, yo O a lo mejor lo hace al revés. Sí,
Sí, tamén pode ser, por si me estás coitando algún, Claro, sabes? es que son Nos está engañando. Están anotando Ay, ay, están ay, anotando, ay, porque ay, hay discusión Ay, ahí. ay, ay, ay. Claro, Todos claro. están anotando ahora. Están tomando nota aquí, mi madre. Bueno, El C3 va a ir como un tiro. ¿ves? El sábado verás. Bueno, os veo animados, ¿no? Con... Sí, bueno, creo que para Se está empezar... metiendo contigo. Fran Riani. Buenas noches. Enchufado Alberto, que ha llegado con la... ha llegado la corriente. Ha llegado la corriente. Te subo el auricular, a ver si lo escuchas. Ahora Bueno, sí. yo os veo animados. Y Nil está con la sonrisa en la cara. Perfecto. O sea, ¿cuándo te empiezas a poner nerviosa? Nunca. ¿El día anterior? No, tampoco. ¿Tienes nervios de acero? Sí. O calma pausada. Sí, o sea, no, Sí. no sé. ¿Algún consejo que te hayan dado o algo? No, es No. que Zalo y yo nos volvimos un poco locos al principio entrenando. Entonces yo creo que después de eso ya, y de ser la primera vez, Vive todavía en la ignorancia. sí, O sea, no. tuvimos como un montón de problemas Claro, durante el tramo, eso- entonces ya... Claro. Bueno, no sé. Yo, Es los mejores momentos. Cuando Sí, ¿no? vives poco raro y vives nervioso, ¿no? ¿Qué hay que hacer ¿Por ahora? qué? ¿Por qué? Bueno, probaste el baquete, lo compraron a tu medida, ajustadito. No, es que la última vez que corrió alguien con Iván fue Rocío Malpica. Ah, Rocío Martínez. Rocío, sí. Sí, boa copiloto tamén, Sí. top. Sí. Está ahora nun nivel tamén Sí, para está- arriba está e con na el- Dacia, en la- sí, en la na Dacia. Dacia en el Sí, Nacional. sí. É bueno, con futuro, É unha Sí. copiloto top. Correu Ferrol comigo e, está é un moi inferior casi. El nivel está altísimo. Sí, a mí me tira por la ventana cualquier día, pero bueno, Madre querida. malo será. ¿Cómo está la cosa? Dice María Tú por el Martínez. nivel no te preocupes, ¿eh? Nada, tú, exactamente. Tú a lo tuyo tranquilita. Tenéis y- 30 segundos. ¡Ay, que nos vamos! Y bueno, si no, podemos seguir 5 minutos en el Facebook, Sí, aunque en tengamos Facebook que acabar. podemos seguir, Vale, pero nos despedimos del FM porque acabamos el programa número 400 de Escape Motor desde el 2 de octubre de 2017. Dale caña para arriba. saludos Marta. a los urbanos de Coruña. Sí, Que seguimos. mañana nos vemos en el autobús. Venga, Nos oímos. que seguimos en Facebook ahí 5 minutitos más. No hay problema. Vale, ya está, podemos seguir. Es que había que despedir a la gente de la FM. Dice María Martínez, animarles que los chavales tienen mucha ilusión. ¿Quién? Bueno, los Y chavales. se les ven animados. Y los estamos animando. Sí, sí. De hecho, están ofreciendo echarnos una mano. Sí, es verdad. No hay ningún problema. Creo que dunha vez que te metes nunha copa, o último que tens que perder é a ilusión. O sea, non te tens que centrar nunha No, carreira, ao eso final... si ya se encargan después de que... Sí, por eso. Pero me refiero, creo que non nos temos que centrar simplemente nunha carreira. Quédanos 5, ainda que nos salga mal unha, temos ainda outras 4. Claro, es verdad. Lo importante es que lo disfrutéis. Sí, é o Que principal. suméis experiencias y vayáis compenetrando. Porque Sí, a al ver, final- isto non nos vai salir, a ver, ojalá que sí, pero sei que non nos vai salir xa de estar no primeiro, no, isto leva unha conexión de Tú te meses. tienes que Bueno, adaptar a a lo ella mejor y ella no, se tiene que adaptar Por a eso, tu- claro, a lo mellor demos de repente o susto e dicimos, buah, onde estamos? Claro, tampouco nos podemos flipar e dicir, buah, ahora vai nos salir sempre así, no. Lo Es del Rally Sprint es por economía, porque es más cómodo que un rally de un par de días. No, de Rally Spring é porque como corrín rallies, slalom e de todo, e solo me queda esa modalidade, dixen, pois venga, vámonos a lanzar, é mellor que unha copa, sabes? Y lo veis bien, ¿os parece una buena opción el Rally Sprint? Tampoco tantos problemas. ¿Qué pasa? Dijo, no hay problemas, tampoco. Ah. Bueno, aún te quedan los ecorrallies. Falta una. Sí, bueno, é verdad. Nunca me ofreceron eso, la verdad, Pues sabéis que a mí ofrecieron un año y voy para el tercero. Y yo soy gasolina a tope, pero me lo paso de puta madre en el corral. Sí. Sí, es otra Es verdad. historia O totalmente sea, me distinta, lo muy paso que divertido, flipas. muy amena. Y para los la verdad copilotos es, aparte es que se encargan de hacerle un revesado de narices. Alberto. Es Alberto interesante. González. porque después nosotros tenemos que economizar y yo sé que ellos tuvieron que recargar. Ya. No. Eso es el chofer que tengo. Que es Últimamente nos vemos mucho, la madre coincidimos esta semana. No quiero hablar de la madre, pero la madre que lo parió. ¿Oíste? No sabe. Yo si quieres voy un par de días contigo y así ya voy cogiendo. Sí, notas. Hice yo, mira, este domingo hice yo con el Puma el recorrido completo y llegué con un 26% de batería y
Fran, Y el- llegó con un 26, tenemos que llegar con más. Exactamente. Y el susodicho tuvimos que parar en C a, Me lo dijo, a recargar. Fue lo primero que me dijo. Y dice, joder, al final tuvimos que recargar. Yo ya lo sabía. No, una pasada. Mira, este año vamos a calar al León o algo. Alguna historia de eso. No, bueno, lo que se sabe, ¿no? Llegamos al faro de Finisterre. Esa es la idea, esa es la idea. No, es oficial. Bueno, vosotros, oficialmente los que van a luchar para ganar Sí. van a... O sea, nosotros que vamos a luchar para ganar. Sí. Claro, tú vas Eso te iba a decir, o sea, eso de... No, de la manera que entrenes tú, no sé qué hostia van a ganar. Bueno, es que no os presenté. Alberto González es el organizador, El presidente de los promotor Ecorrallies. y el que hace todo. Tenemos un presidente. Levantarnos el presidente aquí. Claro, es que después Es el presidente y el organizador del Ecorrally de Coruña, que es válido para el campeonato de Europa. Del mundo. Del mundo. Copa del Mundo. Es la Copa del Mundo. Y bueno, el responsable Del Campeonato de del España. Campeonato de España. También, Claro. efectivamente. Son demasiados cargos que tengo. Sí. Bueno, pero ahí está. Trabajados y si estás por algo. Antes es. era también piloto. Eso te iba a decir, que como eras piloto, no sé si puedes dar algún consejo, decirle, no, metéis en esto, que es una Yo corrí liada. en la Copa Clio del 91 con un Clio 16, tuve la oportunidad de ser de los primeros en participar. Me metí una hostia. Pero eso no se cuenta. Pero sí que pude participar con Mira ese tú, vehículo. con un Clio 16 además. Con un Clio, sí, la primera Copa de Renault con el Clio era el 16, después pasaron al Williams. Porque aparte salieran las dos copas, saliera de circuitos Sí, y saliera exactamente. de... Sí, tal. sí. Nosotros habíamos ido a Jerez a las pruebas para presentarnos, para pilotarlos. Y ahí es donde conocí a Javier Azcona, que fue un clásico ganando todas las copas de Renault y tal, y es un buen amigo también. Sí, señor. Por cierto, Iván, ¿el coche lo compraste me dijiste antes? Fai 6 anos, sí. ¿Y te decidiste por algo por ese o era porque te pareció una No, buena mira, oferta? nós cando compramos, cando comprei o Marbella era porque estaba a Copa, a Recalvi. Sí. Eu puiden correr ese ano, no 2018, pero no 19 anduveron aí de que a quitaban, que non quitaban, que ao final quitaron a Copa. Entonces, claro, con ese coche ao final si queres levantarte non hai a donde ir. Sí, a Marruecos. Bueno, A la banda raíz. Que muchos acabaron ahí. Increíble. sí. Sí, de hecho, este fin de semana, todavía estos días están corriendo, y unos que han bajado allá van con un Panda que corrió La en su Copa. momento la Copa. Y ahora está en Marruecos Hostia. haciendo sus pinitos. Pois eso, entonces como non tiña opción, saleu unha opción, vin o Clio e vendín o Marbella e comprei o Clio, un Clio creo que é un coche bastante que che das para extender e saber manejar. Sí. Pues, Alberto así Sí, con la cabeza. sí. Es una buena base, rápido, y una rápido. buena Es escuela, coche rápido. Cortito. Pasa por curva muy buena y tal, tiene cositas. Estás tomando nota, ¿no? Sí, Es importante. Tú eres la que vas a decirle por dónde tiene que ir. sí, si me hace caso. No, te lo tiene que hacer. Mandas tú, ¿eh? Sí. Mira, hoy había un programa que ya lo hemos hablado el otro día y hay que darle bombo al chaval. ¿Recuerdas cómo se llama, Iván? ¿Cómo se llama? El baqué derecho. Pero ¿cómo Hoy se llama el entrevistaban, chico? hoy estaba Diego. Adolfo. Diego Vallejo, Sí. amigo y la verdad, un muy buen copiloto. Mañana Como si un tienes buen un ratillo y copiloto. tienes El- Instagram, ¿oíste? lo El van a mejor. tener. Échale un vistazo y escucha, hay muchos consejos que a Diego le dieron que funcionan mucho. Y Diego los mete mucho en sus cursos. A mí Adriana Martínez, de hecho, me dio un consejo antes de salir al tramo de Oza con Gonzalo y me dijo, tú a medio tramo, cuando veas que hay como 100 vistos o así, pégale un grito a Gonzalo y ya verás cómo vuelve a conectar contigo. Y es verdad. Sí, sí, sí. Claro, si conoce al piloto. Claro. Claro, a mí se me pega un barro, digo, ¿qué cojones está pasando? O sea, ¿pasa un gato? ¿Qué pasa? Pues tenía razón que funcionó, ¿eh? De Y verdad. de hecho tú ves a casi todos los copilotos que corren en los Rally 2 en coches grandes, no gritan en el coche. No sé qué tal. Parece que están cantando una nana. Sí, hablaba Diego de que había... Bueno, yo pilotos- si le grito a Lista me echa del coche. Claro. Ya ves. Pare de fuera. No, yo con los que voy también, suavecito. A ver, después es lo de siempre, es conocer al piloto y estar adaptando y tal, pero Diego hoy lo decía, que no me acuerdo qué piloto era, creo que era Munier, creo que fue, no me acuerdo. No, Y él decía que no le gusta que le repitan las notas. Efectivamente. Y sin embargo dijo Diego, yo acabé repitiéndole las notas Sí. y se lo hacía de tal manera que no se percató Claro. hasta que vio la onboard. Dice, no,
Y dice, no, te lo estoy repitiendo. No, No, que no me y cuando repites. vieron la onboard, dice, ostras, sí. Y era de los de, no, a mí no me repitan las notas. no hace O sea, falta. después también es, el copiloto tiene que ir llevándose al piloto e ir guiándolo, porque al final es el que guía al que va corriendo, ¿eh? ¿Hiciste alguna prueba psicológica de compatibilidad? Sí. Sí. De momento, nos llevamos aguantando como mejores amigos un año, entonces Vale, es una buena prueba ya. sí. O sea, eso es como un matrimonio. Sí. Cuando estás dentro del coche, Sí. o funciona o no funciona. funciona. Ahí no hay segundas oportunidades. No, Está claro. No, es verdad. Yo digo siempre, es como un matrimonio. Si tal, el momento que haya el más mínimo roce, hay que dividir los caminos. Y no quiere decir que el piloto sea malo ni el copiloto, sea malo, ¿sabes? Porque, No, congenies y claro. Yo una vez fui con uno y le ofrecí una hostia. Fue la primera vez que le ofrecí una hostia a un piloto. Y después dijo que volviera con él, acabé el programa y dije que no volvía con él. De hecho, O sea, está corriendo ahora. está corriendo ahora, sí. Esta temporada. Pero, o sea, no vuelvo a montar con ese fulano. De todas maneras, yo te recomiendo que tengas un curso. Y no solo tú, sino tú, Sí, los dos. a mí me hace falta seguramente. ¿Tú hiciste alguno? Un curso de, No, de nada. copilotaje está muy bien para uno y para otro. Sí. Porque el que conduce aprendes cosas y el que copilota. Pero yo diría más, que hicieran con distinta gente. Porque, o sea, sé que esto que va a decir va a molestar a algunos, pero me da lo mismo. No hay el método perfecto. Yo a los cursos que fui, cogí las cosas que yo creía que eran buenas, que a lo mejor estoy equivocado, de uno, de otro. O sea, todos tienen cosas buenas. Hay alguno que piensa que su método es la hostia, pero, o sea, yo soy partidario de decir, oye, pues esto lo cojo de aquí, del otro lado, independientemente que tengas una base de uno en concreto, ¿no? Pero yo te aconsejaría eso, que los cursos fueran de varios copilotos y puedes ver, oye, unos tienen más bagaje, otros menos, pero puedes ver, oye, pues esto me gusta como lo hace o esto no me gusta como lo hace. Que a lo mejor a él le funciona y a ti no te va, ¿sabes? Tratar Yo de, es lo que hice. de coger lo que a ti te sirva. Claro. De uno y de otro, de todos, ¿eh? Mira, la gente mayor te está dando consejos. ¿Has visto? Joder, yo fue lo que hice. Ya te digo que fui hace 3 semanas a un curso. A tu edad. No, es que a mi edad, si no hago eso, me quedo fuera. Está muy joven, hombre, sí tiene 24 años. Sí, Sí, 24 los sí. tiene. Sí. Si tuviera 24 años y los medios que hay ahora, te digo yo que estaría... Luis, te voy a hacer un roadbook para que entrenes por Barcelona. Por Martorell. Pero márcale las trazadas. No, se lo voy a hacer de esos guapos, con caps y cosas de esas. para que se- Oye, últimamente, ¿Qué? ¿Qué últimamente últimamente no puedo ver a Mar Martí. No sé si es que quiere que vaya al Dakar o algo. Ah, sí. pero Pues, lo veo todos los días. Pues cuando lo veas le das una colleja Te iba a de mi decir yo, parte. le das un par Le de dices que si sigue así, creo que el año que viene vamos a mandar la información directamente a Antena que 3. no vamos a ver la tele. Así. Pues lo digo. Ya, pues, mira, ayer ese cruce pasó, casi me atropella. Culpa mía porque yo no me encima. debía. Tú sabes que en el paso de cebra hay que parar, leer y cruzar, ¿no? No es llegar y No, tirar. que no había pasado de cebra, ese Claro. es el problema. Bueno, pues entonces ten cuidado porque a mí me atropellaron el coche en Coruña hace 4 o 5 meses, una señora. Sí, me atropelló entre dos coches, salió entre dos coches. Y yo justo paraba y ¡pum! Y golpeó a la señora en el coche. Pero dio con ganas. Menos mal que mi Mitsubishi es duro y le metió un cabezazo que no ve. Que no, es que iba con el móvil. Pues no salga entre dos coches, por lo menos metas al paso de cebra. Vaya por su sitio. Iba a zombie móvil. ¿no? Sí, y coincidió que paramos y bueno, pues eso, cerró el semáforo y la señora cruzó, ¡pum! Cabezazo al coche. Bueno, Yo os dejo, sí, que tienes que ya madrugar. me sé que son 5 minutos y 3 horas. Vale, Luis. Venga, buenas noches. ¿Cómo era? ¿El Mangueras de Momeló? ¿Cómo era? ¿Cómo es que- El bombero. No, es Fire Marshal. Fire Marshal. Oda Manjeira, Oda Manjeira. Fire Marshal. Perfecto. Oye, ¿cuándo tienes el próximo evento ahí en Momeló? Hombre, MotoGP la próxima semana. ¿Es la semana que viene ya? No, esta semana. Sí, esta semana además, la próxima MotoGP. La próxima es ahí ya. Vale. ¿Y ahí ya Sí. te dejan ir también a las motos? Sí, ya están llevando motos Pero también. para las motos la manguera es más pequeña, ¿no? Sí, muy bien, más pequeños también. ¿Qué puesto te ponen para las motos? ¿Sabes ya? Fire Marshal, claro. Ya ahí tengo va. confirmado. Ya estás- Fórmula 1 también. Hostia. Y está Sí. siempre en el mismo sitio, Luis.
Bueno, estamos paseando por el pit lane Ah. y por la parrilla. O sea, Con la paseas carrera, por el pit lane. sí, bueno, pasear, en plan, ir atendiendo el pit lane, ahí depende del evento. Hostia, pues Si es un evento muy importante, hay bomberos profesionales, que son los de vale. Quad Events, y después estamos nosotros también. Mira, Es ya de te los que le daré- gritan a los bomberos, fire, fire, fire. Te voy a mandar unas pegatas para ir en la Fórmula 1 para que se las pongas ahí a los coches, así disimuladamente. Tú pasas así, Sí. como quien no quiere la cosa. ¿No? Los equipajes. Como hicimos No hay en la cama- gallega cuando entrevistábamos, que metíamos el micro delante de... Claro. Una cosa parecida. Pues esto es igual. Tengo unas pequeñitas para que las pongas ahí en el alerón ese que flexiona ahora tanto. Y aparte, en Fórmula 1 confirmado parrilla, que no todos vamos a parrilla. Así que saldrá en la tele. Joder, macho, ¿tú te fijas lo que es estar Oye, en un programa de motor? y no tienes una cámara para poder grabar algo allí. En teoría no se puede grabar. En teoría no puedo grabar nada. no se puede grabar. Pero hay cámaras de esas pequeñas. esas de botón. Unas meta de esas de... Oye, de esas gafas de sol que Claro, graban. una Sí. Ray-Ban. La radio no es. Joder, con la Ahora pasta que que se pagan, puede sonar. una Ray-Ban. Sí, me pagó un montón. Creo que. Bueno, Luis, que tienes que madrugar. Hala, hasta Venga, hasta luego. Ah, bueno, Buenas Señor, noches. una Muchas gracias. aperta muy grande. ¿Sabes que te queremos? Igualmente. Siendo Cataluña, Sí. siendo Cataluña, Muchas- tendrá que pagar él. Mucha suerte en el Rally Spring. Y Alberto, nos vemos en el Gracias. Corral, ¿eh? Eso espero, eso espero. Ven. Prepárate, me cago en la puta. Está entrenando con el patinete todos los días. por Estoy ahí. con el Raval a tope, Sí, tío. el Raval, dijiste. Con el Claro, radar. estoy el Raval, es un nuevo Cupra, el Raval, tío. Bueno, amor, Luisito. Sí, Un hasta placer. luego. Chao, Chao. chao. Bueno, ya ves, mira, está de becario en Escape Motor y ya entró. Se fue a vivir a Barcelona, entró allí en el circuito y ahora es el Marshall del circuito. Sí, está de Impresionante, Marshall, ya. hacerse fotos con los famosos. Ya le piden las fotos a él. Es espectacular, ¿eh? Impresionante. Como saben que es piloto del Eco Rally y becario de Escape Motor, y es tío famoso. Es importante. Cuidado. No me calcas. No. Aquí no viene cualquiera, ¿eh? No. Hombre, dejamos entrar a Alberto, pero... Pero para Alberto, porque tiene llave. Porque eso también. Son tantos años que al final ya da igual que pases la llave. Llega y dice, ¿quién entró? Si está entrando es Alberto que tiene llave. Hay muchas veces que ni aviso. Llega aquí, hola. Dice la gente, mira, es Alberto. Mira, ¿de pequeños hicisteis karting o algo o no? Nada. No. Nada, ¿no empezasteis por ahí? No, yo sí que iba a ver los rallies todos los que había, pero no. ¿Y no tenéis nadie en la familia que le vaya al tema de las carreras o haya estado metido en el mundo de las carreras? Bueno, eu creo que ahora mismo está correndo, sí que é verdade que corre miña prima, meu primo, o sea, Pero bueno, sois de la misma aquí. sí. Pero de No, antes de los o mayores. irmão de meu abuelo que correu no 1800, Que dices? 1980, Sí? por aí, sí, pero Ya en 1980 fue. sí, bueno, Eso no fue hace nada. Dile. pero sí. No digo, yo soy joven. Si digo que sí, parece que. No sé. Y dice, ¿cuándo era eso? No me suena, ¿eh? Yo no corría, ¿eh? Sí, de cando había os 127, 124, todo eso. Sí. 14:30. Mi madre querida. Sí, pero bueno, iban a los rallies a verlos, Sí, a pero acompañarlos bueno. al final. Sí, pero siempre ese gusanillo, el olorcillo ese de la gasolina en las ruedas, tal, Sí, eso se eso va. sí, pero que ven sendo de ¿Y por subir ejemplo e tal, estuvisteis de asistencia con algún colega o algo? Antes de empezar a correr? Nada. Joder, creo que A no. mí me sorprende lo tuyo, ¿eh? Lo de empezar así de repente. O sea, yo andaba en moto desde que era muy pequeñita, porque mi padre ha hecho trial y todo esto. Ah, vale. Ya Pero hay coches no. Hay un cromosoma ahí ya, entonces. Sí. ahí. O sea, moto he tenido toda la vida. Y digo, hay una tara. ahí. Sí. A la gente que le gusta, al final todos tenemos esa tarilla. ¿Y seguís MotoGP o Fórmula 1? Sí, MotoGP. ¿MotoGP lo sigues? ¿Sí? ¿Y Ahora cuál- menos, pero. ¿Quién es tu piloto así más...? Me gustaba mucho Rossi, o sea, siempre he sido Rossi. Sí. Te vamos a echar del programa. Y luego me ha gustado mucho Jorge Martín. Ahí ya pesa para corregir. O sea, mi piloto favorito era Rossi. Y bueno, hasta aquí el programa de hoy. A mí no me molan las motos, pero vamos a decir que te gusta Rossi, el tío que es el tío más impresentable que pisó la parrilla de... Bueno, los hay peores. Que Lorenzo es para echarle de comer aparte. También, pero vamos. Sí. Bueno, a ver, que había mucho rosista, ¿eh? Yo creo que hasta cierto golpe
se le podía... Sí. Hasta que se sacó le- la pierna. Sí, efectivamente. Bueno, que hay muchos que dicen que no la sacó. Ganaba por mayoría, ¿eh? Sí. Antes de lo que pasó, Sí, ganaba con sí, por sí, sí, mayoría. no, ganaba. Que es cierto, es verdad. O sea, el paisano era El bueno. marketing, la imagen y todo lo tenía Claro, bien lo tiene muy montado, controlado. Sí. muy montado. Está bien, está bien. Así que... Bueno, por cierto, tenéis Facebook de PR Sí. Motorsport, ¿no? Sí, sí. Instagram E Instagram tamén. tamén. Instagram tamén. Sí, hai Acordaos canal de de- YouTube tamén. También Bien, hay sí, canal de sí, YouTube. sí. Y hay que suscribirse a los canales de esta gente. Claro. Darle visibilidad. Aquí vamos con todo. Si no, no vamos con nada. Y al YouTube que TikTok subiste. tenéis. No, no. no, De momento no se no, falta el TikTok ahí. Mira, nosotros tampoco tenemos TikTok. Es que no nos da, no me da la vida ya para más, macho. Pero si es un copia y pega al final. Sí, ya. Lanzas así, todo para el mismo A sitio. ver, ao final non se ve, pero é moito traballo, Sí, sí, moito sí, traballo, que sí, monta sí. os textos, monta os vídeos, que monta... Que te diga allí, Marta, si se da trabajo. E ao final facémolo nós, sabes, que non Claro. temos a nadie, ao final... No tenéis community manager. No. Pero eso es lo bueno. E intentamos subir todo despois de cada carreira, pero chegas baldao. Subís un board. Sí, Eso Marta. es para solteros o divorciados ya. Tú también. Ya te lo digo. Lo nuestro es raro, raro. Es verdad. Esa fue buena. Sí, sí, sí. Macho, este programa 400 nos está quedando. Está quedando bordado. Está Alterado. 400. La tenías calladita, pero... Te quedó claro. Y parece que no estaba escuchando. Estaba ahí con la mochila y su ordenador ahí en su bola. Pero sí, sí. Oye, tenía los auriculares activados. Marta, hoy duerme en el sofá. Sí, sí, sí. Después pone, a mí me despierta siempre a las 3 de la mañana, Claro. porque pone el programa de hoy, digo, no lo podrá poner a las 9 de la mañana. Yo últimamente ya no contesto para que no protesté. No, yo no contesto, pero hago así, digo, vaya, está el pesado de Jorge a las 3 y pico de la mañana. No, porque yo a las Y 3 salimos de la a las mañana 1:30 de me aquí. tengo preguntado algo de bici y sé que me contesta. Sí, yo sí. Así que... No, yo contesto si acaso, pero... Mira, De hecho, ayer ¿qué eran las subís a 4. Sonboard o...? Teño subido algunha, pero é que poucas son board fishing. Eu creo que empecé a facer un board no 2023-24, verdad? Vale, entonces, e a YouTube que subís, por exemplo, vídeos de... Sí, vídeo resumen. Nós o que solemos facer é contratar un fotógrafo, un que fai vídeos ou e que nos faga máis que nada unha presentación de todo o coche cos patrocinadores, porque ao final son os que, Hombre. gracias aos que estamos aquí, Sí. entonces que se vexan ben todo e depois, pois, vídeo de cada toma do rally, De neste rally. caso. E subimos como un vídeo resumen a facendo eso. Mira, haces un presupuesto más o menos de lo que te va a costar la temporada o digamos que vamos Rally Spring No, a Rally si Spring? haces presupuesto no vas. No, si fago presupuesto eu creo que nin compraría as rodas. Claro. Ahí Hostia, es que es una pasta, dijiste casi 1.500 pavos. Sí, eu creo que por cada carreira a mellor gastamos, a ver, indo ao barato a mellor sobre 1.400, 1.500. Indo O sea, barato. un juego de ruedas. Sí. Sí. Pienso que los Rally Spring son más cortos. É que aquí pasa unha cousa, claro, aquí pasa unha cousa, que si te vas aí arriba vas ter que soltar cartón nas rodas. Porque as rodas en cada tramo, ou sea, cada rally spring a mellor, no, pero cada dous a mellor tes que ir cambiando. Bueno, 200 y pico euros son barates, ¿eh? Sí, claro. Desde el Mitsubishi son a 500. O sea, y eso sí que no van de un rally para otro. No, claro. De las papas, ¿no? Mitsubishi son más y el morro ya son 2000. No, según uno saca lista así, ya se empieza a ver el capó. Nili, ¿controla las presiones de los neumáticos? Sí, ¿Sí? lo que me digan, o sea, me refiero. ¿Te sabes, pero ya te dijo Iván a qué presión van a ir? ¿O no? No, ¿Todavía no? no. ¿Hacéis un briefing antes del el día anterior o algo así? Estamos todo el día juntos. El briefing es todos los días, todas las tardes. Vale. Pero encima habláis de coches. Sí, solemos estar de hecho en Monfero con el coche de carreras. Joder. ¿Para qué? No sabemos, pero Vale. Bueno, pero no, para aclimatarse a... lo admiramos, Claro, estas cosas. Qué vicio, qué vicio. Sí, creo que sabemos onde está cada tornillo xa de memoria. ¿Sí? Sí, si nos falta un xa o sabemos. Eso es importante, ¿eh? Conocer la maquinaria. Al final es importante. Ao final son moitas horas. Al final cuando llegas ya sabes, hay que hacer esto, hay que reapretar las velas. Sí, ao final xa sabe. Mientras que no te haga que vaya por el enlace y se queda así. Hay un ruido ahí atrás que no luz así, no sé qué, tal. Bah, será normal. No. Ese ruido No estaba, ¿no? Y era verdad. Era verdad. ¿Ves? Sí que agudiza el oído. Pero sí, ahora que hablamos de cascos,
Los cascos estos de cascos no estábamos hablando. No, pero lo solté yo así. Bueno. Los cascos estos de enlace están permitidos. No. Eu creo que non. No, Eu iba a comprar, pero ao final nos comprei porque me dixeron aí atrás que non, e xa me dixeron. No están permitidos, pero, o sea, no están permitidos. Es cosa de la Guardia Civil, porque Claro. es como si llevaras cascos de música. Claro. No se dan cuenta que los decibelios que hay dentro del coche es exagerado. Pero, Claro. Pero como, claro, No ven los baches, van a ver los decibelios. la Guardia Civil en este Empezar por país, lo básico. con el tema de los rallies, como no es nada colaboradora, entonces... Es caja para ellos. La Guardia Civil hoy lo mira todo como caja. Evidentemente. Claro, antes Aparte, estaban yo para que ando servir y por- proteger, hoy no, hoy están para recaudar. Yo que ando por otros países veo la diferencia. Simplemente los vecinos de Portugal, o sea, Es es que otra te cortan historia. la carretera para probar el coche. Claro. Aquí es caja. Aquí ven un coche con pegatinas y están frotándose las manos. O sea que no están permitidos. No, de feito nos temos, eu nunca corrín con eles. No. Acabas ca cabeza reventada, pero... Claro. Ese es el problema. Es que si te para la Guardia Civil te multan, ¿eh? Sí, ¿eh? Sí. E sobre todo por autopista, tío. Por autopista é un bo... Claro, E ainda encima o meu barullo coche, que son. o Clio ten o escape lateral e no meu oído, bo, revéntame a cabeza. Claro, es verdad, lo tienes puesto lateral. E ainda encima casi debaixo da miña porta. E revéntame a cabeza, bo, ao final da noite. Pues decías tú que era silencioso, claro, está por el otro lado. Se ha jodido. Pero es que casi todos No, los pero no te coches de- Sí, sona, sí, acabas... Sí. La O razón sea, de si ponerlo subir y lateral, suena, Dios. ¿cuál es? Perdón? La razón de ponerlo lateral. Coño, que es menos tramo. Más barato. Frontear. Para frontear, joder. No sé, no sé. yo- Foi por bonito, Claro, Queda más chulo, ¿no? Para frontear. Claro. En las fotos se ve mal. E sobre todo cando chegou todo o lume, sabes? Esa fotaza de noite ten que ser criminal. Estou deseando que me saquen este ano a todos os fotógrafos que me escoiten a ver se están. Y la chava, es que eso. Cando chega a pillar unha temperatura Ajá. dunha vez que ti vas a gas e levantas, empeza a petardear e bote o lume. Xa mo ten botado porque eu vexo como sale. Tú prueba con la moto en una bajada grande, le cortas, eso es, pero sale. Sale para afuera, ¿no? El otro día lo hice yo con el coche mío. ¿Sí? Sí. ¿Y te lo hace? Porque encontré una función que es... Y tiene foto. No, porque iba yo conduciendo, joder. Bueno, no sé si la Guardia Civil se acabó. Tienes el 2x1 ahora. Pues iba a ser cojonuda. Iba a ser que no... Yo creo que es mejor que cortemos, que al final nos multan. ¿Qué le encontraste? ¿El botón del Super Sport? Es que tiene un motor que es un botón que es Sport y tiene otro que es Sport Pro. Ese. Que es cuando tiene los control y toda esa milonga. Y me dio por probar y dije, hostia, ya te Coño, pone allí, se quitan todas las ayudas y tal. Y dije, Electrónica. bien. Vale. Pero mete unos petardazos y unas fumareas que flipas, ¿eh? Pero que flipas, que yo me asusté. Levanté Y eso que el pie y dije, el regenerativo ese del. no sé si Sí, para regenera, limpiar, para ¿no? limpiar el Pero escape. Para limpiar. Cuando llega al destino se oía clink, clank, clunk. Esas son las piedrecitas que caen al suelo. No iba a 120. No, te digo yo que no. Y ese olor... Dice, mi huele a tostado. Vuelta y vuelta. De hecho, me acuerdo... De hecho, el GPS no te dice, ha llegado a su destino, dice, está en su punto. Cuando llegué, que iba para casa de Diego. Diego. Y dije yo, Y que mamina... ahí se presta. Dice, mamina querida. Dije yo, mamina. Bueno, chicos, Iván y Nili y Iván. Vamos no a sé tomar si la queréis- tortilla. Sí, vamos a tomar la tortilla. No sé si queréis hacer algún agradecimiento a alguien en especial que os haya ayudado para llegar aquí o saludar a alguien. Bueno, eu creo que lle teño que dar as gracias a todos os patrocinadores de 2018 hasta aquí. Sei que hai varios que siguen, hai varios que, Ah, bueno, sí? por desgracia Fieles. cerraron e por Bueno. desgracia jubiláronse, outros porque non quixeron seguir porque, bueno, o COVID afectou bastante. Sí, Moitas empresas decidiron parar, pero creo que antes de que todo pasara estaba correndo tamén gracias a eles. Ujú. E a hoxe, pois, estou correndo gracias a esta xente, así que, bueno, creo que estou aquí gracias a eles tamén. Así que lle dou gracias. Bueno, yo le voy a mandar un saludo a Yuja y a Alejandro. Sí, os meus colegas. Vino hoxe, pero non cheguei a falar con ele. Xusto cando salía eu entraba ele e dixome que Iván, saludeino, pero mañá falamos. Mañá. Dos buenos también. Sí. Bueno, Nos- Nili,
Esto, a ver, esto no es normal, Galicia es más tranquilo. Te digo, te coincidió porque paraste en Miño. O sea, paras un poco más para adelante y a lo mejor estabas en la liga de petanca. Pero justo fuiste a parar en el punto conflictivo. Claro, cambia el tema y normalmente los programas de radio tampoco suelen ser así, ¿eh? No. La serie es más seria. Claro, sí. A ver, nosotros somos, este programa es líder de audiencia en su franja horaria dentro de los programas de motor. Trending Topic, que se llama sí. ahora. Mira, estamos en el Facebook y estamos con los cascos. Claro. Es que es verdad. Bueno, si no lo escuchamos es que si no lo escuchamos a Marta. No es tontería, es que si no, yo no os escucho a Te la vosotros. está aplicando, si que no lo los pongo, sepas. Claro. Ya se los quitó a Marta. Es igual, me tomo Expláyate la ahora. ración de tortilla. Expláyate ahora, que Iván no te escucha. ¿Cómo era la tortilla? ¿Mesón? Mesón o bodegón. O bodegón en Miño. Sí. En Miño. Salís de misa, cruzáis la calle y pumba, ya está. Exacto, cerca de, sí, entre, a ver, ¿cómo Es se llama? enfrente, ¿Por ¿no? dónde está la Sí. churrería y la caixa? Sí, donde Ahí está justo óptica, iglesia, pizarrillo. Bueno, mente, A ver, no Entonces, tiene pérdida. a A banca, la derecha. sí, Es una recta. sí, donde está a banca, Entre el cerca Kebab de... y la caixa. Sí. Es que es así, es Sí, el sí, Miño a sí. la derecha. Bueno, Sí, el niño tampoco bueno. tiene mucha... Es que a la izquierda vas para la playa. Claro, por eso. Y está arriba. No A la bajes izquierda para vas para la zona turística y a la derecha vas para la zona para el residencial. niño tradicional. Cuidado, zona residencial. Hombre. Y después ya están las granjas. Tú bajas para abajo para la playa y están todas las casas cerradas. Casi Sí, todas. después ya vamos hacia arriba por donde anda este hombre, que yo también pipeo, por lo penal, que todo por ahí, ven cómo parar. Como oiga por mi calle para arriba uno con ruido de esto raro, subir para allá arriba para el 3. Ya sabes quién es, ¿no? No, si hay muchos que suben. Tengo controlado los A coches. nosotros no nos escuchas. No. No pasa. Para allá, oíste, para arriba para el 3 hay unos aparatos por ahí metidos en escasez de calle, ¿eh? Sí, sí, calle, ¿no? sí. Que hay un par de Audis RS3, Sí, un Mitsubishi también hay. un Evo, hay hay un R5, dos o un tres GT Turbo, M3, no, si los tengo controlados. Ahí es. Y te vas más para arriba y hay mucha Sí, sí, maquinaria sí. por ahí, mucha O sea que, maquinaria. o sea que eso viene en el ambiente, entonces. Sí, a xente ten, o sea, en los garaxes non quero imaginarme. Andando por aí, imagínate que hai, imagínate dentro dos... Yo a veces subo por allí y cuando Tenemos pasas que- así un poco tal, ya ves a gente hacer así. aquí tiene máquina. Teníamos que retomar en el Facebook aquellos directos que hacíamos del Galponcar. Ay, sí. Para que vayan aflorando esas cosas, porque al final acabaron llamando. Yo sé de un vecino Sí. y tengo un amigo que. Eso y fue empezaron cuando a salir el COVID. cuando el COVID. Empezaron a salir por ahí cosas. Y dices tú, mira lo que tenía el otro. Por eso te ya cerrado Galpón. Bueno, y en Coruña, o sea, en Coruña, en los garajes de Coruña, hay un montón de coches clásicos potentes que flipas también. ¿eh? Guardaos. Va a haber que hacer Yo en una muchos- ocasión trabajando Justo. entré en un garaje, Uf, dije, oh, mamina querido, lo que hay Y aquí. estos Un coches garaje no- de una comunidad de vecinos. no ¿eh? salen a la calle. ¿no? Nada más que entrar había un Deltona, Buah, no. Martini, nada más entrar. Ostras. No, de ese garaje, no te digo dónde está, pero... Vale, no. Después, Toñi os manda mucha suerte. Gracias. Sí, efectivamente, atacad ya tortilla. A eso vamos. Bueno, pues gente. No, el Javier anda por aquí. Hombre, Fran Riaño también. Enchufade a Alberto que le falta corriente. Ay, Ahí le tiré de las orejas el otro día. Sí. Ah, sí, también. Vaya por Dios. Sí. Bueno, antes de nada, que antes no me acordé. Es muy buen tío, ¿eh? Tenemos que mandar un abrazo muy fuerte a la Peña Autocos Arteixo, porque creo que acaban de perder a uno de sus, al señor Antonio, que se llama Antonio, a uno de sus miembros más activos. Entonces, mandar desde aquí un abrazo y que descanse en paz el amigo Antonio. Cosas de la vida. Así que un abrazo muy fuerte para la Peña Autocos Arteixo, que son grandes amigos de este programa. Chicos, son las 00:28 según el reloj de... Bueno, en Beijing son ya las 8:28. Uf, macho. Esto de tener el reloj mundial ahí, Nueva York, las 6 de la tarde. No, Nueva York ya están merendando, ¿eh? Están ya merendando. Están ya- Bueno, casi cenando, porque son Sí, de cenar. porque son de sí, cenar, porque sí. son De esos cenar como temprano. anglosajones de esos. Sí, O que lle chaman os que veñen dos ingleses. sí, derivados. Sí. Bien. Los Ángeles no, que esos son todos descendientes de hispanos. Nili, Y ahí están con el post. bienvenida, Miño. Gracias. Bienvenida. Lo vas a pasar en grande. No sabes dónde te metiste. Mira Sí, que lo había. sabes, Tenías sí, lo Betanzos cerca. Sí, sí, sí. Tenías pero- Betanzos cerca, tenías Fene, Narón, Neda, todos Bueno, esos hombre, sitios. tú, Y- macho. y vas a caer justo en Miño. No te tires para allá, vente para aquí. Claro, vente para aquí, coño, Ferrol. Tienes No, métela en Arteixo. Ferrol. Oíste, métela en Ferrol que está cayendo.
Perdón para los ferrolanos, pero ya la verdad. Pero no todo, no todo. Narón, por ejemplo. Narón sí, pero claro. Ferrol. Vale, pues Ferrol vale. ya un poco más Ferrol para se adelante, quedó un en el poco año más 80 cuando estaban los militares allí. Sí, un poco antes. Igual que el Langreo con las minas. Igual te o sea, enseñó la mili allí. Igual que el Langreo con las minas. Sí, sí, exactamente. Bueno, yo me imagino que tú cogiste Miño y escogiste ese piso porque sabías que arriba había un piloto. Sí, justo. Era por eso. Sí, ¿no? sí, sí, sí. Claro. Dijo, me apetece estar Sí, en de ojo, Copi. macho. ¿Dónde hay un...? Miró en el padrón. Aquí, tal cual. Oíste, mira, te voy a contar Tal una... cual. Joder, macho, que no acabamos. No, espera. El otro día subo un casa en el ascensor y una paisana de allí del edificio me dice, yo soy la de arriba y tal, vale, ya. Y dice ella, "Ay, no te oigo nada y tal". Dijo, no, estoy poco tiempo en casa. Dice, claro, como eres copiloto de rallies. La paisana, me quedé, dije yo, ¿pero qué? Si hombre, tú no eres de copiloto de rallies. Ya te hizo la Porque ficha. no fuiste a las reuniones de la comunidad. Es que no. Lo ponen en el... No, si soy el vicepresidente de la comunidad. ¿Viste? Te sale en el listado. Dije, no, paro poco en calle y dice ya, claro, como eres copiloto de rallies. Y dije, la paisana. Como que lo fueron entrevista en directa. Claro. Tengo que ver si... ¿Qué va, hombre? ¿Cómo que va? A ver si va a estar en el Facebook ahí con una. Es un puesto muy importante. Pero me llamó la atención, dije, hostia. Mira, vas a ir a. ¿qué? Suecia toca ahora, ¿no? En el RC. ¿Vas a ir con.? No, Gans? Roma. Roma toca. Roma. Toca Roma ahora. Suecia, ¿eh? Suecia, ¿dónde está ya? Roma, sí. Toca Roma el siguiente. La primera semana de julio. Entonces tengo mal puesto yo el calendario. Y vas a las pizzas. vale. Claro. Sí, hombre, claro. Hombre, yo siempre que me necesito, o sea, Claro, estás ahí. si no hay novedad, Ahí está. voy a ir este año. Porque entero. ¿cómo es el tema? A ti te dicen, tal día nos vamos. No te preguntan, ¿puedes? No. A mí me llama, oye, prepara la maleta, que marchamos tal día. Vale, Vale, ya está. ya está. Listo. Tú tienes varias maletas allí, según No, el europeo. es sencillo, yo tengo 360. ¿Viste lo que le pasa a los copies, no? Yo tengo 365 días libres al año. Coño, 365 Entonces, tenemos todos, pero no libres, los tienes. libres. Libres. Entonces yo no tengo ningún problema. Me da igual dormir aquí que en Asturias, que en Sí, Roma, que en Roma. que en Acapulco. Vale, está bien. Entonces, Bueno, meto 4 gallumbos, 4 camisetas, y ya está. unos playeros. Y hoy tienes zaras en todos lados. Claro, Por eso. está bien. Sí. Y aparte que después a los equipos hay siempre una camiseta de propaganda. Mejor. Mira, llevé una mochila de la hostia a Suecia cuando fuimos al Mundial. Mira, Marta. Pues llevé una mochila de la hostia. Gasté la mitad de la ropa y desde aquella te dije yo a Robert Padre, Gañán, vamos a llevar una mochila normal, enana. Y si necesitamos algo, comprámoslo. Claro, compras si te una acabas camiseta, antes. Entonces, ¿en qué país rompieron los zapatos? Fui a una tienda, compré otros zapatos y viera. Y dejé ahí los viejos y fuera. Nunca hago con nada. Es que es así. O sea, ropa interior y se acabó. Y camisetas una para cada día y Y le fuera. das la vuelta y adelante para atrás. No, eso llevo de sobra. Pero el resto dámelo, ya es zurdo. Bueno, Iván, Vamos, Nili, yo vamos, sí, vamos a nos comer vamos otro a día, ir. porque si no Claro, Marta yo- nos riñe. ¿eh? No, claro, yo Más dije que nada la porque entrevista, Alberto tiene que madrugar. que eran más o menos 35 minutos, se alargó un poquito. Sí, casi una hora, pero Sí, bueno. se alargó un Si poquito. no llega a 35 minutos. No, Aguantamos. Son 32. A ver, por 3 minutos también ya da lo mismo. Con 3 minutos más. Basta, si quieres ponemos unos cascos otra vez. ¡Divorcio! Bueno, gente, acordaros, tenéis que suscribiros a las redes sociales de todos, incluso a la de la Corral y a la de Alberto. Sí. Y Per Motorsport. Sí, correcto. Porque A pues la mía tenéis, no me suscribir que no tengo. no. Sí tienes redes ¿Tenéis sociales. No, pero para Facebook suscribirme individual no. también? O... Sí. Yo no. Sí, Tú no. bueno, Facebook e Instagram. Para sí. seguir. Vale, pero, bueno. no, pero el bueno es el Per Motorsport, Sí, que es el sí, que hay que ahí es seguir. donde está a cousa La chicha toda, toda. actualidad toda. Ahí Sí, está, concreta. al día. Sí, al día. Bueno, Y que tienen un chat de WhatsApp, pero ahí ya es más de equipo. Sí. Sí, sí. Ah, tenéis uno del equipo. Sí, sí. Eso es. Estamos organizando ahí pero, siguientes. ¿se pueden hacer bromas en ese o no? Está Zalo, así que sí. Vale. Mira, ahora sí, vamos, por estirar hasta los 35. A Silleda, ¿cuánta gente vais a ir? O sea, vais piloto Así con que le ibas piloto. a preguntar ¿cuántos? cuánto tardan. No, tardan mucho. A ver, espera, que está calculando. Manolo viene. Sobre José. 8 o 9 personas. Claro, Es un equipo grande. Ostras. Si hay Mira, yo- parrilla, tiene que haber. Si tiene parrilla es premio. Claro, ¿no? claro. Ese equipo es premio. Claro, 8 o 9. Sí, por aí seremos, sí. Pero eso es lo que es Contándonos la asistencia. A ver, hai en algunha que hai algún que non pode vir porque traballa ou tal, pero Y si bajáis a 6 o 7. Claro, bajamos a 6 ou mellor incluso podemos subir a 10, 11. Claro.
De hecho, no llevan gato, levantan el coche así. Es entre todos. Claro. Ding dong, Es que ding dong. Queda un minuto para 35. ¿Tú sabes el espacio que ahorras para la parrilla sacando gatos? ¿Lo tenéis organizado? ¿Hay, por ejemplo, un jefe de mecánicos o alguien que organice todo? No, bueno, organizar, hay que bueno. No, pero claro, a ver, bueno, claro, tú no tuviste la experiencia todavía de llegar, bajarte del coche, noto este ruidito aquí, la suspensión ajustamela de esta manera. No, Todavía no. todavía no. Claro, porque yo después tú ves en los equipos que el piloto y el copiloto se bajan, están callados y todo el mundo va allí al coche y tal, y el piloto y el copiloto están mirando, los mecánicos saben todo lo que tienen que hacer. Aquí no. Bueno, eu eso vivino un ano, creo, ¿Sí? en Ferrol, sí, porque salíamos, este ano tamén salimos pola escudería, pola Escrafene. Ah, pues Casfene. Sí, Que fixeron somos amigos, Edgar a asistencia, e sí, bueno, aí xa era máis profesional, Edgar tamén está no nivel, entonces sabía Aunque ahora conduce en el otro lado. Sabía, Fue a correr a Nueva Zelanda. sabía como estaba o tema, entonces aí xa non lle tocaba tío o coche, xa era distinto, sí. Vale. Bueno, tú prepárate para esos ajustes finales. Vale. Acuérdate que... Bueno, después que te dé la clase... Claro. Aprovecha. No, de poco voy a enseñar. ¿Pero cómo que poco debes decir? Sí. Que no, que es coña. Joder. Que son 35 ya. Gente, nos vamos, nos pasamos 28 segundos. Martilla, Exactamente. una hemorragia de satisfacción, Que nos pero hay vamos que ya. chimpar a la gente de aquí. Ponto aquí. No va No, táctil. no, que no va Seguimos táctil. pobres. ¿Dónde está el ratón? Lo tiene Chicos, Alberto. Lo tiene Alberto, sí. Alberto, gracias por venir. Nada, aquí estamos. Estamos Para allá lo que preparados. queráis. Iván, suerte para Silleda. Gracias, e gracias por, facer outros 400, polo menos, non? Bueno, sí, no te digo que no, ¿eh? Marta no le hizo gracia. A Marta no le hizo gracia. O sea, se ha quedado clavada ahí. Hay que A ver, resetearla. Fue 2017. Pero ¿cuándo nos Está apagado. cuidamos? Ya, espera, pronto. Pero no te digo nada, cuando nos jubilemos, en vez de 1 hora, haremos 2. Ya, Sí, la ya. verdad. Sí, ¿ves? Que por cierto.